Es el deseo de Radio Guaraní. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Señoras y señores, ahí está todo listo, todo preparado. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Me gusta ser como soy, sencillo y caminador. De a rato hasta soy cantor, fíjese qué cosa linda. Todo lo que el alma brinda cuando es criollo el sentimiento. Soy como la flor del cardo, voy donde me lleva el viento. Soy paisano agradecido con lo que me dio el destino. Nunca envidio a mi vecino y eso lo heredé a mi tata. Yo soy un chamamecero más criollo que la alpargata. ¿Y tu compañero no apareció? No apareció todavía. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí yo solo de vuelta en este sábado 28 de diciembre. Último sábado, última edición de este año de Por los Caminos del Chamamé de 2024. Hasta ahora tenemos todo asegurado la plaza del 2025. Todavía creo.
Si no viene a trabajar y Sotelo le echa a Daniel Carabajal. Tiene que agarrar a echarle a la mierda. Le vamos a echar, que tranquila. Me tiene re podrido la gente así que no viene a trabajar. Le extraña también el árbitro a Sotelo. ¿Cómo? Afuera, más vale, olvidate. ¡Afuera! ¿Cómo está, señor Marco Favotti del otro lado? ¡Manga de vago! Otro atorrante mal operador. Y no muere. ¿Tu Mario? No. Así no empieza a jugar, pero usted. Era por demás ¿Sabes que se va a conocido. enojar el conductor de Con Alma de Chamamé? La ciudad se lo escuchaba. Y cuando Ese tampoco no vino a trabajar hoy. era por cantar, qué lindo. Yo lo pensaba tomar Cuando tenía un No, ¿para qué te juntás conmigo? No tenés que juntar. con su machete colín, cortó todo. Muchas novedades, muchos acontecimientos en este sábado 28. Hoy es el día de los Santos Inocentes, che. Gracias. Muchas gracias. ¿No le dijeron por la duda venía con el acto de aguinaldo? ¡No! Eso podría ser, ¿no? ¿Viste? Una... Yo no. Que la inocencia te valga, ¿viste? Que la inocencia te valga, sí. A la gente, mis amigos del Centro Ecuestre Anguirú, también buenas tardes para ellos. Ahí está el señor contador nacional, el profesor Daniel Torre trabajando. Hoy nos trata un temita, che. La otra mirada hacia los caballos en su rol social. Preparé un mate más caliente que mi hermana está. Por Dios. Está como la suegra, unos cuantos, che. ¿Cómo está la gente? Frigorífico Fuente, buenas tardes, gente. Ahí en su nuevo local, ahí por calle Chiclana, che, casi llegando, doctor Pozzi. A veces días Ahí está el amigo más chiquito de todo, el Jorgito Vera. había que salir al monte, juntar leña y hacerle fuego. Tengo un audio por acá, a ver si dice, a ver qué dice. Las brasas y A ver. A ver. Hola, Toñito, ¿cómo estás, querido? Ya estoy en camino para la radio, papá. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. Ya me voy, Escuche lo que dice, escuche. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. Es siempre lo mismo. Yo creo, ¿por qué no se va, o sea, a las 5 de la tarde, por ejemplo, ya? O sea, no puede tener, viste, el traste para las 6, ¿me entendés? Porque es cuando menos trabaja, vive mejor. Porque no se puede vivir en un mundo que sea uno tenga que trabajar y el otro no, ¿viste? Ese ponerle la firma que no quiere trabajar, No, quiere vivir no la actividad creo. de los demás. ¿Para qué querés un inservible en tu lado? Mirá lo que dice por acá, che. A Sotelo le pegaba una agarrada a los porteños, che. No, che. Ahora, le deseo gritar, che. Que ahora en la zona roja que ya mañana tu suerte. Creo que si no me equivoco anduvo varios días por ahí, che. O sea, no levantó nada. Pero se volvió de vuelta, ¿viste? Le echaron. Tenía una necesidad de venir, chico, ¿viste? Ahí la zona de 11 por ahí, ¿viste? Esos lados. Creo que se andaba en 11. Pero terrible. Comprando ropa, ¿viste? Para vender, ¿viste? No se rían. Estancia Lomela Martín Perechón, buenas tardes, amigo, ¿cómo te va? Aportando otro más, otro año más. De por los caminos del chamamé. se escucha ronco el bramido del osco toroñador. Oh. Gambá Castillo cantó la imagen.
Para el paisano Elvio Riquelme, la Patagonia Argentina. No negó Otro toro más, pero ya no tiene más huevo, parece. la tierra donde nació. Le han capado por la Patagonia. Escucha, Siniestras del Pujaré, el toro de Maciel. donde Familia de Curuzú, Cuatiá y Hola. de toda la zona, quiero invitarlos para esta gran despedida del año, sábado 28 de diciembre. Hoy. Vamos todos a Pista Rincón Criollo de la familia Muñoz. Allí estaremos en vivo, los Matuá mercedeños. No te Guau. lo pierdas, sábado 28 de diciembre. Te esperamos para Buscame. bailar y despedir todos juntos este año. Buscamos Nos te vemos. invito a la Matu ahora. Marco Mía calienta llena ahora. Sí, estamos escuchando, sí. A mí me gusta, viste, como para ti muñequita, libre recuerdo de amor, moneda de 2 caras. se escucha ronco el bramido de los cotoroñaros. La que tiene 2 caras, viste, porque se transforma, güey. Enamorados y enamoradas en la tarde se escuchan. Ay. 639-657 vía comunicación. Para Jorge el Pichi Medina le dejamos. Es lindo ¿Tu Mario? mirando al cielo, Mondele. Guau. el profundo y azul de tu vida. Guau. Y el instante que viví, el dulce sueño de tenerte en mis brazos en realidad. Así es, Sotelo le cantaba uno allá por Buenos Aires. Sueño adolescente, Hasta que le conoció. jamás un despertar. Te ofrecí mi cariño ardientemente y has sabido de mi sinceridad. Para los enamorados. Duérmete en mis brazos nuevamente. Para el Jorge Pereira de Estancia La Rosa, que está escuchando en Colonia Garrote. Tengo una gana de llorar. Llorá, basura, llorá. Toda la ternura en tu calor. ¿Te acordás cuando llovía? Amigos y amigas, Hoy me parece un sueño. cobramos el aguinaldo. Cobramos el aguinaldo. Con palabras entrecortadas, Que la inocencia te valga. entre llanto me decías. Como dice Rubén Rodríguez, Corazón tiene dueña, el mío está en agonía, por ser sola en Mujer, el mundo, lo nuestro es fantasía. como a la mujer, quisiera estar contigo. pero no con usted yo. De los mejores momentos, O sea, ya se fue, no llore más. de nuestro amor prohibido, fue testigo el firmamento. Para vos, tío Beto Monzón, Cuando llueva recordará portate bien, Beto. de quien tanto te ha querido. Para vos, Dani Leche, operador de Ecosonido, de Walter Casco. Gota de rocío, mar de lágrimas, ¿Tu Mario? No, se ha formado desde aquella despedida. escucho mal de lágrimas, me hace acordar Charlie Cardoso y su puente, Martín Fierro. Ojos llorosos Le llevó el mar al puente. van mi partida. Nuestras vidas se alejaban por caminos diferentes. Cuando talaba los árboles en el parque Miterorí. Quizás han quedado Por un Curuzú mejor. horas compartidas. En la isla de los palos. Mar de lágrimas. Lágrimas va a tener que volcó el auto en el frente del cementerio. Olvídate, viste. Su palo se pegó. Mar de lágrimas. Sí. A ver. ¿Qué dice acá? Mi voz pequeña, adolescente. O sea, no tiene nada que hacer. De nuevamente. A tomar la leche. Eso sí. Y al mirar Dolorido, estaba dolorido. revivimos
Ay. ¿Qué cosas tiene la vida? Para mis amigos del Progreso, la familia Zamudio, para Rosa, para Tati, para Teresita, para más, para todos los amigos del barrio El Progreso, familia Zamudio, como siempre escuchando este programa sábado tras sábado. Escucha. Extraña mi corazón. Escucha, Elio Riquelme. Del invierno, extraña mi corazón. Lindo Zapucaiche. ¿Dónde estás, mi amor? ¿En dónde estás? Jorge Muñoz Producciones. Busco el celeste del cielo y no te puedo hallar. ¿En dónde está la música Loma Tuá esta noche? Pista el Rincón Criollo, Jorge Muñoz. Para cerrar este año fantástico. Pasan los días y mi alma olvídate. sufre en soledad. Puedes seguir la transmisión a través del canal de YouTube. El sol del verano. Llevas YouTube. Loco, no me está dando tanto. YouTube, buscar la Guaraní. Radio Guaraní Curisucuatiá. Ahí nos está siguiendo la transmisión en vivo, ¿eh? De tanta tristeza se puso a llorar. Y un eco repite en la lejanía. O sea, llorá, ya llorá. Amor de mi vida. ¿Sabes quién llega esta noche también en el Rincón Criollo, Marcos? Llega Gerardo y los Chaques, che. Ese es mucho más arriba, ¿viste? Otra musicalización, ¿viste? ¿Eh? Lo nuevo. Eso para... Y los Chaques. Tipo, para levantar el sábado. Yo estoy acá en casa, te digo. Vení cuando querés, nomás Torrante. Desnude mi verde. Estoy cagando. Quédate en Buenos Aires nomás. Me dio su palabra que aquí no pasa nada. Andaban haciendo pegar gritos por ahí. Los Chaques en Curisucuatiá. Pórtese bien, Duarte, ¿no? Bueno, ahorita no coma. Cortame la música, pero ahora ya está. No quiero que me rete. A ver. Hola, quiero saludar a mi amiga May González del Chaco. Me está escuchando, le puede pasar un tema de Los Ángeles Románticos, che. Alma enamorada. Para ella soy su amiga Tati. ¡Qué producciones! La música de Juancito Gómez. Desde Formosa. A través de la gente a producciones para bailar. Y bailar. Arrancamos a zapatear, mis amigos. Monchito, Ramoncito Merlo. Es verdad. ¡Esa! Para todos los zapateadores, bailarines, en la noche, la tarde-noche. Comenzamos a zapatear. Mío que se quería largar, y como decía don Ramoncito. Arriba sus corazones, amigos. Muévalo. Manga de vago. Atorrante. Basura. Aprenderse. Eso. La música girando en vivo, Ramoncito Merlo. A través de AM970 FM 107.1 Radio Guaraní. Saludo grande también para el amigo Ramón Melgarejo, que siempre anda con los amigos de Ramoncito Merlo, su patrocinador, productor. Zapateales y Ramón Cáceres. Zapateadito. Suena a través de AK Producciones. Toda la musicalización disponible a través de pendrive. Tenemos a la venta a nuevo precio 2025. Tenemos pendrive a la venta. Estamos trabajando. Mira esta música, La puedes tener también en tu celular, desde tu walkie-talkie.
¿Qué hace mi vieja querida? ¿Qué hace mi chica hermosa? Anda a trabajar, torrante. Mañana tú. Pobre loco, che. También les comentamos que para el próximo marzo, 5 de marzo aproximadamente, estamos de fiesta nuevamente. Doma 60 días en Cazadores Correntinos, de la producción de Tomás Álvarez, José Alegre y compañía. Está haciendo la invitación y seguramente si no me equivoco, el 5 o 6 de enero ya están revisando los potros, gente, para todos los que van a ser partícipes. Atención con esto, en enero se revisan los potros. Cualquier cosita preguntan en este programa, o si no, al amigo Tomasito Álvarez, para el próximo marzo, la segunda edición de los Doma y de potro, 60 días para la prueba de rienda, che, vamos. Eso. Mensajito por acá a ver qué dice. Audios. Amigo Duarte, ¿cómo estás? Hola. Me quería saludar para todas mis amistades, Sí. amigos y amigas. Sí. ¿Y me podría pasar un tema? ¿Cuál? Al caballo enamorado. Caballo de Caliento. Fermín Rodríguez, Palmita Fondo. Dale. Gracias, amigo. Esa es la amiga de Santo Curimaite, la que por ahí cuando tiene crédito enganche la pichada, croto también le carga. Saludos para todas las chicas de ahí de Curzú. Hola. Otro torrante infeliz. Co. Estoy enamorado. ¿De quién? ¿De quién? De aquella potranquita. Ale Pereira, que fue su cumpleaños, el del día de ayer, anteayer por ahí. Tienen encerrada en ese gran corral. Esta mañana. De rabia, chamigo, la gente no entiende que soy animal, que soy caballito, que quiere potranca de crina bien larga para enamorar. Yo voy Acá me aclara, mira, Tomasito Álvarez. A partir del 6 de enero se empieza a revisar los potros, dice. 8 de marzo, Día de la Mujer. Ahí hacemos el evento, dice. 6 de enero se revisan los potros, entonces, che. Guarda. ¡Cuidado con el potrillo! Hoy se hace el compromiso. Chaque. Ya hicieron la fogata. Para Juan Silvero. Para Don Proenza. Al rojo está la marca. ¿Sabes si está mi amigo Sotelo? No vino, Silvio. Aquí recomenzó. Me requitaron un puntito. Yo le estoy llamando para hablar con él. ¿Se aceptaba? No te contesta. Mi nalga me haría y hacía la fuerza. Le dije que sí. Patada y relincho, sollones encierro por fin. Cara de zapato. Para tosar el bal de los novios en ese campito. Mensajito por acá. Hola, Don Duarte y Don Sotelo, ¿cómo anda? Le deseamos feliz año nuevo para usted y para su familia. Le desea a la familia Canteros de Tunita, dice, che. Don Cantero es el hombre que le hizo a Don Sotelo Bombacha Colí. El padre de Don Joaquín Guadaña, acá empleado del galpón, ramo general, el encargado general de la ferretería, che. El almacén de silla eléctrica. Obviamente, ¿viste? Soy nativo y me presento a los concurrentes. Yo soy criollo chamigo de la provincia de Corrientes. Es el Franco Araujo. De que Monte Carrizal y me he cruzado pastolado. Me persigue la comisión, la milicia de mis pagos. Viene completo el tema, che. Presente, Checoé, un ciudadano de la provincia de Corrientes. Tenga cuidado, operador, por ahí se le quiere pegar el dedo todavía atrás. Para el Chaco, me culpan de una muerte de la vuelta de Quebracho. ¿Qué andará diciendo? Miren quién llegó. Se trajo la camisa leñadora, ese parece loco seso de Homero Simpson, ese de Willy. ¿Se acuerda de Willy, operador? ¡Quédate gorda! De lo que tarde me le voy a columnar. Llegó Homero, Dios. No soy gente Homero y Willy. ¡Qué bien! De Corrientes y apreciado soy por todos.
se ofrece la ocasión. Ahí lo tenés al De pelo. toros peleé a la comisión en los montes de Algarrobo. Dicen que murió el sargento Correntino que Le agarraba, echarle a la mierda. Ya la muchacha, ya la muchacha. No, yo no dije eso. ¡Viva la patria! Hermano. ¡Felices fiestas, mi hermano! ¿Cómo está, ¿Cómo hermano? están? Feliz Navidad. Y acá llegamos, ¿viste? De ¿Cómo allá. Allá estuvimos, ¿Cómo ¿viste? trató de Buenos Aires? Y sí, todo bien, la reputa madre que lo parió, allá todo. Esa manga de gil, loco, allá. Y acá, allá al otro lado el vidrio, mira quién está. Otro gil de miércoles. ¿Tu marido? Che, loco, no se puede comprar nada en Corrientes, todo re caro, loco. Todo re caro, loco, re caro. Me fui a querer comprar una caja de tulipán, loco, una cosa de loco, para inflar, loco, para la Navidad. 3.000 pesos, loco. ¿Qué tal el tulipán? ¿Eh? ¿Qué es el tulipán? El globoso del choricito largo ese. ¿Lo conoce usted? No conozco, no. No le voy a enseñar. Mi sobrino una vuelta encontraron en la vereda y En la vía pública. Están inflando. despidiendo al año viejo y los ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo estamos, Sotelito? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer, una hemorragia en verlo. Una zarpulida en saludarte, querido. Che, vino con olor a usted. Señor operador, aquí. No, pará, esto es cierto, che, no se aguanta acá, Olor a... Yo no sé qué mierda, para mí que anduvo allá cerca de la cancha de Boca. ¡Ah! Son las 12. En el riachuelo. Ya, los colegas, che, a ver. Hola, Antonio Tayo. Tomeca, esa hervida por ahí. Claro, tenemos que terminar con todas las ganas, tenemos que terminar este 2024. Hoy vino más, ¿sabés quién vino acá a hacer el programa? Martín Benítez también. ¿Vino Martín? Bien, un saludo para el colega Che Martín Benítez y... ¿Tu marido? Antonio, gracias. No sé usted si no le quiere para su marido. No. No da. ¿Cómo le va? La Pilarcita y su conjunto. Chaque. Un deseo interminable. Un saludo para Tomango Álvarez, che, que el sábado 4 tenemos el cumpleaños 15 de su hija. De su hija, sí. Sí. Oigan, ya me estaba mandando. De Milena. Me pidió el número del señor que tiene el programa Arriba Ciudad, al locutor de Arriba Ciudad. Ah, mire usted. Sí, me pidió. ¿Tu marido? Dijo que le estaba invitado y no tiene hambre tan... No, mejor que nos vaya. ¿Eh? Mejor que nos vaya esa gente así, ¿no? No, porque yo le dije que no haya pedido colaboración porque no va a ser bicherío nomás. Aparte que pagó todos los aguinaldos, eso, ¿viste? Te escuché. Escucha. ¡Que viva la de cumple! ¡Viva! ¡Ay! Tomango Álvarez ya comienza con el dolor de cabeza, el pobre viejo. Cuando hayan todos los carachentitos por ahí. Todos los carachentitos ahí. Es una nena. Ayer, mocosita, yo ya 15 años. Un claret muy rojo te tiembla en los labios. El viejo Tomango Álvarez con el huevo allá por cerca de la rodilla, ya corriendo. Oye, por la reina feliz. Se manea con Hay que poner un poco más de huevo. Claro. Se manea con sus grandes testículos. Buenas tardes, estoy escuchando a través del canal de YouTube. Dice, saludos desde Chaco, la amiga May González. Buenas tardes. Un saludo para la gente del Chajá, Tony. Estaban de chirro hoy a la mañana. Ah, sí, mire. Estaban de chirro de despedida de año. Yo estoy ¿Se fue usted, no? Me fui. Qué lindo, che. Me fui, estaban de chirro y el asadeo al mediodía, che. Me imagino, sí. Dice que no echaron ninguno a la uña, echaron todo a pial. Ya, eso ya es mentira, ya. Está bien. Echaron a pial. Había un montón de pialadores, che. Y había un montón que están apialando al mediodía también. Me imagino, sí. A ver. Para la gente del Chajá, para
mandarse al sauce para el amigo Eduardo Maidana, che, toda su peonada. Ahí va este tema para ellos, che, mirá. Estoy mateando, chilla la pava. Retumba el trueno de un zapucay. Hoy es domingo, yerra en el campo. Cordiona y caña sendo penay. Entre el bacaje, 11 brazadas cortan el aire y la libertad de un orejano que a los corcovos los 4 tientos hace estirar. Paisano altivo se afirma al suelo, con un volcado hacia hocicar a un vaso arisco que puerta afuera salió buscando la libertad. Se pasó el día, llega la noche, y en la enramada la diversión, polcas de dama, risas y chanzas, pista de tierra, viejo acordeón, saca el cansancio, retosa el mencho, vive el ancestro de mi región. Para la gente del Chajapa, el Negrito Maidana, para Mario Nariz Pelota, che, va Mario Fontana, ya. Mario Tisibola. Mario Tisibola, Olvidaste, para ellos, che, para la gente del Chajá, para Eduardo Maidana y para toda su paisanada, 40 voltearon hoy. ¿Eso? Para vivir la tradición, che. Por supuesto, che. Allá Así en la que, estancia de Doña Ana, están de yerra en ese campo la paisanada. De mi cordiente. ¿Usted pialó algo, Sotelo, no? Al mediodía. El amigo Leonardo Medina comió como... Y 2 paletas y corderita ofrecido con una costillita. No, bastante lindo, che. Bastante lindo. ¿Pialó alguno, no? ¿Pialó usted alguno, no? No, yo me fui como a las 11 del mediodía. No, tarde. No. Linda hora, como siempre, yo. Sí, no, es que sí ya no doy, ya ya capaz que para ir, para voltear la uña, 1 o 2 por ahí. Sí. Ya para más no da. ¿Se entiende? Ya estoy cuero. Pero está la muchachada ahí, está el Pini, está toda la muchachada, Mario Fontana, el Negro, don Eduardo Maidana, que ya no voltea más tampoco. Tampoco, me imagino. Ya se le paralizó. Ya está viejo también, pues ya. Otro que se cuesta en el... Ni cabello, ya no le queda más tan... No, pelón, ya está tan... Así perdió que, todo, ya. Un saludo para toda la paisanada ahí, che, del Chajá y a toda la gente de distintas estancias también, que estaban haciendo despedida de año, acá para el lado de acá de... ¿Cómo es? Bacacuá también sabía que había una yerra. Y estaban volteando terneros, che, así que esto todo en forma de despedida de año, Así que... Hoy estaba Yerra en el... ¿Cómo es? No, Leonardo de Monte estaba postada Yerra, ¿no? ¿Allá también? Sí. Guau, Leonardo de Monte, a piala lindo Leonardo de Monte. Estaba postada Yerra, ¿no? Estaba por ahí su señora doña Venenongo, sí, ¿no? pues ella la directora por ahí. Ay, mamá querida. Ella la jefa de... La jefa ahí de seleccionar los animales. Don Leonardo el vacunador, porque yo que vacuna, puto. Pero acá en Bacacuá. Ahí tema. No, y doña... Mira. Y la doñita doña Lala. Doña Lala es la que hace el asado, yo. Claro, Laza. Después está Tini, el secretario, pues. Mira. Don Leonardo. La música Lo del Monte, che. Lo del Monte anduvimos, che, este fin de semana por la provincia de Buenos Aires, de gira. El sábado pasado estuvimos en Buenos Aires, andábamos de gira por esos lugares, che, con el amigo Joaquín Maidana, che, y mientras que usted estaba en la animación acá. No dormía, hace como 2 días que Joaquín me estaba escribiendo, no sé para qué, y no dormí todavía. ¿No dormió todavía? No, le estaba esperando noche para cazar el chancho, que sé yo que quería ir. Mirá. Eso. ¿Conoces a vos? Nadie. Ven, Sequito, por acá. Sí. Hola, buenas tardes, Tony. Pasamos un tema de los semaneros para todos los amigos y amigas. Feliz año para todas las agrupaciones y los amigos del fútbol. Saludos, Ramoncito Cáceres. Un tema de los cuñados para Ricardo Insaurralde. Paraje Paso Las Piedras, que está escuchando
Solo para Ricardo Insaurralde, che. Vamos por el avance de pista Rincón Criollo, lo que nos tiene para hoy sábado, los que nos tiene para el 31 y por supuesto para más información. ¿Qué foto? ¡Sensacional! ¡Impresionante! Sábado 28 de diciembre. Yo te debo tanto. Despedimos el año a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llegan los Patuá Mercedeños, los Amigos de la Cumbia Y la cumbia. Charlie y sus Espontáneos, Grupo Terremoto. Hola, ¿qué tal, mi princesa? Y a pedido del público, vuelve toda la cumbia chaqueña a Rincón Criollo. Sí, el gran show en vivo de Gerardo y los Chaques. DJs y toda la animación de Lucas Cabral. Entradas, damas 4.000, caballeros 5.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agendalo este sábado 28 de diciembre. Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Si fuera mago. Martes 31 de diciembre, luego del brindis, recibimos el 2025 en Pista Rincón Criollo. Te presentamos 4 bandas en vivo, porque llega Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. No me vengas a decir que tú me quieres. Los Ángeles Cumbieros. ¡Vamos! Matador y Salsa Mami. Yo no te merezco amor. Ultra Cumbia. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entradas, damas 4.000 pesos, caballeros 5.000, hasta la 1:30. Habrá servicio de combi gratis. Agendalo 31 de diciembre, luego del brindis, y la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 81 08 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia.
Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 15 43 16 95 y al 15 46 98 11. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. La Umbela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llámanos al 3774-636354 o al 3774-430426. Uruzucuatiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. La Umbela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salari, colocación, reparación de silenciadores, fabricación de tramo de escape, limpieza de catalizador tapado, cambio de juntas múltiple, todo tipo de reparación de múltiples, adaptaciones a cualquier tipo de escapes de cualquier línea de vehículo, atendido por sus propios dueños, ubicados en Barrio 53 Vivienda, calle 2, Casa 23. Horario de atención de lunes a jueves de 8 horas a 13 horas y de 15:30 a 21 horas. Los días viernes y sábados a partir de 8 horas de corridos hasta las 20:30. Pedí tu presupuesto o turno al 3774 44 15 16. Escapes Alari, tu mejor solución al mejor precio y al instante. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario, Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. De 18 a 21 horas. Hoy terminó la quincena. Ay, Franco, dijo el patrón. Atrás ya quedó la estancia. Voy en busca de mi guaina, el baile y la diversión. 51 minutitos a la hora 18, ya que seguimos en este programa nosotros girando por los caminos del chamamé. Dice por acá, a ver, me decía un mensajito por acá. A ver,
A ver. Suelo, él como buen compañero que me le va. Sí. Los Matugá mercedeños. Sí. Llegaste tú. Llegaste tú, mira. Para mi familia, para mi mamá también, que te escucha todos los sábados. Gracias. Y bueno, y una feliz Navidad para toda la gente, para toda la ciudadanía de Cruz Upatiá. Eso. Que lo pasen lindo y un feliz año nuevo también, porque justo no voy a poder estar con mi gente el 31. Está de guardia usted. Bueno, que la pasen lindo nomás. ¿Qué va a hacer? Así nomás, Eso. Pasame el tema, por favor. Pero cómo no, llegaste tú, le mandó a Mercedes, le damos a complaciendo. La mierda, che, que está rentando acá, se está poniendo agrio la cosa, Tengo una gana de llorar. Y acá te hace llorar, pero el olor, ¿viste? Impresionante, che, impresionante. La música de Matúa Mercedeño, llegaste tú para Walter Ruiz. Alejate, hermano, por favor. Me quitaba la alegría. Da cuenta que te comiste la ensalada de fruta. ¿Cómo te quiero, Tony Duarte? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te adoro? Hijo de... Vos hacerte la vaca y yo me hago del toro. Pero HC más de hondo el toro. Loco, ¿qué comés, loco? ¡Qué vaca! Yendo gente al baile. Inaguantable. Llegaste tú. Mis amigos de la economía en el supermercado chino ahí trabajando junto a Elvio Leches. Corte de primera calidad, costilla, falda, chorizo artesanal, pollería, los mejores cortes, todo de ternera. Ahí por Doctor Pozzi, llegando a calle Castillo, ahí en el supermercado está el amigo Elvio, que le decís buen día. ¿Y cómo te dice, amigo Sotelo? A la cachucuyo, a la burundanga. Yo estoy en el supermercado. ¿Qué dice? Va que le ule mí, le lamo. Va que le ule mí, le lamo. Va que le ule mí, le lamo. ¿Qué cosa? No quiero que me lamba, tico. Chino, no me comes estas cosas. Un saludo para la gente de la estancia La Blanqueada, che. El señor Juan Aníbal y a la Juanita. Estuvo saludando también, che. Estuvo saludando, sí. A mí Sí. me mandó mensaje, cuando iba a Buenos Aires, me mandó mensaje, ¿viste? El otro día estuvo también saludando también, digamos, la gente de Martín Perechola, Umbela, la gente de Batería San Ramón también, que saludaba el Yacarecito, a todos sus clientes, amigos, como siempre trabajando. El Pocho de Marco, Transporte La Luz. También estaban saludando. Maluz que transporte. Eso. Carpintería Charlie, la carpintería de la economía. Allá el serrucho corto. La gente de Cazadores Correntino también, del almacén El Toallón. Almacén. El patrón Dante Romero. Dante Cachito Romero, sí, señor. También estuvo saludando. ¿Quién llegó? Claro que sí. Ay. Miren quién llegó. Tal cual. Ay. Me acerqué. Tomé tus manos. Pero agarré y sale. Ahora sos todo. Ahí bájale. Eso, ahí todo. Escuchá, si no me equivoco, Sí. cuando me estaba yendo para allá, para el Chajá, si no me equivoco, allá en el puente, un poquito antes del puente del Irupé, le crucé a Nene Luque, che. Para mí que era Nene Luque que estaba viviendo. Y seguramente que habrá ido a buscar cordero allá para el lado del Chaguarí. Se fue a Robanera, Así que le pregunto al nene por la duda y no me trajo mi cordero ya que me dé la Vicenta. Claro, sí, está bien. Claro, porque hay que preguntarle, ¿viste? Sí, pues vale. Va cayendo gente al baile. Mal comprendió la morena mirándole como a perro, y no tardó en contestarle. De Yahuaque, una chola. Va a callar a su madre, que de Yahuaque, una chola. Que mi gorda, porque si a ella le chocan, ¡eso! No le pasó nada a Sotelo, dice, mira. Pero que no se enoje mi chota. Espectacular. No, mi gorda, ni Mi gorda, ni gorda. Quizás. ¿Y bailará conmigo? Pasamos un tema de los barrios para mi cuñado Inocencio Monzón, que está de cumpleaños, dice. ¿Para quién? Para Inocencio Monzón. Inocencio Monzón, che.
A ver, dice. Hola, buenas tardes. Me pasaba algo de la Matuá para saludar a mi mamá Olga y a toda la familia Vareiro que siempre te escuchan. Le saluda Viviana del Paraje Sarandí. Usted sabe que antes de ayer salí a las 4:40 de la tarde. Sí. Salí de allá de Coronel Brands en provincia de Buenos Aires, allá al sur de Buenos Aires. ¿Estaba cerca de la Cancha Boca? Coronel No, Brands. Una mentira. Allá que el lado de La Plata. Y la 1 de la mañana iba entrando acá en el arco de entrada en Curuzucuatía. Qué lindo, che. Se portó la chiva, Olvidate. Espectacular. ¿Anduvo bien por ahí usted? ¿Eh? ¿Anduvo bien por ahí? Bien, gracias a Dios. Qué lindo, bien, che. Bien, una barbaridad. Bien, gracias a Dios, espectacular. Así que me imagino que usted también habrá pasado bien en la gran prueba de rienda que está organizado. Estuvo lindo, sí. ¿Para cuándo viene que la próxima? ¿Para el 4 o no? No, esa es para la que hace Tomás Álvarez. Le repito también, eso queda para el 8 de marzo. 8 de marzo. El próximo 6 de enero, Tomasito Álvarez en adelante empieza a revisar los potros. Al próximo 6 de enero. Ahí está. No, pero él revisa los potros el 6 de enero. Claro, porque es una prueba de toma de 60 días, ¿no? Exactamente, que queda para el 8 de marzo recién. Sí, señor. Pero en enero tiene que revisar los potros porque si no va a ser descalificado los potros. Sí, señor. Y Jorgito Muñoz todavía no sé nada, pero vamos a terminar primero el 2024, me dijo Jorge. Sí, está bien. Espectacular. Uno de los ganadores de la prueba de rienda fue el Danielito Quirós. Ah, el Dani Quirós le pegó de vuelta. Y le pegó por fin, mi perro cazó una mosca tan. Sí. Ya gastó toda la plata. ¿Ya gastó toda vuelta? Sí, había pegó el primer premio con una suma de 120.000 pesos, más un trofeo. El segundo premio lo sacó Víctor Paniagua. Sí. Se llevó 80.000. Ajá. El tercero, Pablito Quirós. Pablo Quirós, o sea, hijo, digamos. Sí, Pablito, sí. 60.000 pesos. Sí. Y el cuarto se lo llevó Braulio Davis. Una suma de 40.000. Ah, el Braulio, le pegó. En las categorías menores, sí. El primer premio lo llevó Lautarito Balbuena. Ajá. 50.000 más trofeo. Sí. El segundo, Sebastián Bobadilla. Sí. 30.000 pesos en efectivo. Ajá. El tercero, Alexander Antúnez. Una suma de 20.000. Muy bien. Y en la ronda de perdedores, sí. José Almirón se llevó una suma de 20.000 pesos más un trofeo. Ajá. Y Ezequiel Millán, una suma de 16.000 pesos. Eso fue la categoría de perdedores. El sábado 21 del 12. Sábado 21, exactamente, la gran prueba de rienda. Muy buena prueba de Tamboreche en la pista Rincón Criollo nuevamente. Bueno, yo lamentablemente no pude estar por la fecha que teníamos en Buenos Aires. Este sábado también teníamos en Buenos Aires, pero el Mar del Plata, pero bueno, se había suspendido, no cerraban los números para trotarnos para hacerlo de 500 kilómetros más. No sirve, ¿viste? No. No cerró los números, entonces, así que... ahí está la música de Corriente y Techo. A ver. ¡Ole! Con la música que ha creado el maestro Tarragón. No tenemos plata. No tenemos plata. No hay plata. Eso. Comenzamos a enganchar. Corrientes y para la gente de Cazadores Correntinos. Para el 2025 estamos para hacer un video, don Marcos. Vamos a hacer un video para las redes sociales, ¿viste? Todos nos hemos vestido lindos, todo, ¿viste? Ya tenemos la bailarina. Sí. O sea, como para que te arruinen el video, ¿no, Mateo? Nadie ha venido a calmar mi dolor. Domingo, día de visita. Y llena, ñaera, Mateo. Como que te reviente, como que te acelera un poco. Claro, Ponete bien el bonete. Te voy a partir. Viene el rolete. Mira. ¿Cómo? ¿Te imaginas? Mira. La glosa de Joaquín Maidana. Exactamente. A ver. Sonidos. Lua. Más Lua que sonido. Me besó tónico, se dio lo de Muñoz, gente con tal. ¿Quién? Mi Lua. Trambólico.
Yo marcha atrás, Nico, parece que tengo. Marcha atrás. Para mí que le pica ahí el tembo. Como que le acelera el tembo. Claro, y tiene un... A ver, ¿cómo dice? Mira. Llegó y me manoteó. ¿Escucha? Eso. Mientras corriente y telemusiquea, los cunubices zapatean. Dieguito Retamoso. Saque el mosco. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Anda a trabajar, torrante de mierda. ¡Upa! Pero te rinde, Aragán. Sin vergüenza. No bailan. Para el padre de Sergio Che que andaba esquilando por ahí por la umbela. Con la compañía de Tomaso Vale. No baila la abuela. Lo baila tu abuela, lo baila tu mamá. Para el picaflor José Luis Martín, mi suegro. ¡Sí, señor! Alias el Chulengo Martín, el Tololín. Tiene más cara de pica piedra que de pica... Saque. Yo soy como el picaflor, que pica flores bella. Tú eres una de... Anda a laburar. Que pica los amores, los perfumados. ¿Sabes lo que hace la bailarina para corriente y te? Con el vestido celeste, no me tienes que decir. Mira cómo va. Bésame mucho que ya me voy, que mucha flor me está Viene la esperando. reencarnación, la No médica. bailo porque estoy caliente. Saque. Bésame mucho que ya me voy, que mucha flor me está esperando para entregarme su amor. No, viste que está mi retirada, nosotros también. No, mira, lejita como cumpleaños torculoso. Claro, Yo no bailo. medio que no se quiere sentar todo en la silla. Ahí te... Espectacular. cuenta que se sienta en esa silla. Medio de costadito como esos borrachos que se sentaron arriba al huevo. ¿no? Yo soy como el picaflor, como el que tiene hinchado el hemorroide, ¿no me tienes así? tú eres una de ellas. ¿Se escuchó? Para Cacho Dante Romero. Mira. Siempre cautivo de amor. Bueno, él tiene más traza de picado que de picaflor. Pica que pica. Vamos a bailar este chamamé. Yo no bailo. Corrientes y tal. Un saludo para Juan Federico Cuáquer. Ya me he emburraído. Mira, va. Eso. Bueno, que bueno. Corrientes y tal. Vítele, Magoti. Olvidate. Al estilo de corriente y Te agarra una sed que no querés tomar nada, Mateo. Para taller el taponazo, más taponazo que taller. Ah, la maldita viejo nomás. Para el amigo Pachita. Qué lindo, que baila la gente. Lindo. En la filmación el amigo. Pero deja de mentir. Eso. Todos los paisanos están. Chaque. ¡Esa! Para todos los amigos. Un saludo a la abuela. Ahí tenés tu montada, mira. De distintos parajes. Cuenta que viste una... Cara de zapato. Menos. Va a ser el presidente de Estados Unidos. Exactamente. Oye. Para todas las madres. Y lo canta así nomás. Mamá. A saludarte vemos y a traerte lo prometido. Siempre cantarte querido. Y está en la canción. Lo compuse de corazón. Eso. Te merece, madre querida. Felicidades en tu día. Madrecita de Y lo canta Foti. sé que nunca podré, aunque quiera no podré. Está re
pedo lo hago. Se tomaba manojo de uva con soda. ¡Vaya a acostarse! Tu día, mamita, brindemos por lo que más quiera. Felicidades, mamá. Para la gente de Rincón Criollo. Eso para Jesús Benítez también en Cuarta Loma allá. Que había casado un tatú que tenía 15 kilos 950 gramos. Jesús, que después de hacer un carpincho con lana ahora sí. Para todas ellas. A otro perro con ese hueso. ¿Cómo dice? Digo, te vengo, mamá, y a traerte lo prometido. Siempre cantarte querido. Quisiera estar contigo. No vayas a acostarse. Ah, la pasada, ¿viste? Che. Yo me fui, pues yo anduve, vio que yo ando en la noche para ir a... Sí, ¿por qué? Para la charla y No, quería estar acostado contigo. No, ¿quién para la... Mira, se pueden hacer la despedida de año, ¿viste? Ya en el carrito, ¿viste? En el carrito con todas hacer la despedida de año. Sí. Se fue un Rubén, se fue un Ezequiel Fernández, un Franco Araujo. Sí. Un Chacha, entre ellos, Sí. creo que un Cacho Pascua, para que de unos lotes, fueron ahí. Sí. Estaban todos en el carrito comiendo hamburguesa, ¿viste? Hamburguesa. Hamburguesa en el carrito. No, ese ni antiguo, hermano. Hamburguesa para ese changarín, están pidiendo Es que el me año siento ahí. solo y quiero estar con vos. Pero vaya a acostarse. No lo afloje. Eso ya es el récord, ya. Pero ese ya es el récord en la crostera, hermano, me pidiendo con una hamburguesa. Me pedía años, vos. Dice Kelch, amigo, no un músico. Chamín. Con todo lo que gana en Buenos Aires. Bueno, pues aquí él también tiene una ojera igual que yo. Che, ¿no hay un lugar en Guaraní para Ezequiel acá? ¿Cómo va, amigo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Ezequiel? Nadie dijo nada. Gracias, te mando un gran abrazo. Dale. Ya llegó el cartoncito. A ver, ¿Por qué no te vas un poquito a la Soy Franco Nicolás Mayordomo de 3 estancias, está comiendo una pedida año con una hamburguesa, pa. ¿Por qué no te vas un poquito a la Acá y canten de chupetín, maestro. Despacito, nunca. No peleen, pues. Yo siempre voy al tren. No vaya a ser así, che. Tirando por no. Escuchá para el chiquito Benítez. Qué lindo que es, que capaz de besarle soy yo al Ezequiel, ¿viste? Porque es tan lindo que es, ¿viste? Pero... Che, encima, chiquito Benítez tenía problemas en las patas, ¿o no? No sabía nada yo. Le picó una araña en el pie. Le picó una araña en el pie. ¿Y no murió la araña? No, y la araña murió también, pero igual ya le dejó el veneno. Se infectó todo. La música de Ezequiel Fernández, escuchá. ¡Eso! ¿A cambio de qué, mi amor? A cambio de hamburguesa. No hay plata. Le quedaba el cambio nomás. Rubén Víctor Rodríguez, ¿cómo te vaya a hacer una pedida año con una hamburguesa, no, hombre? ¿Estaba comiendo pancho, Nico? No. Digo, eso, salchicha de perro. Yo más me voy a que sancochar 4 cabezas, sancochamos 4 cabezas ovejas y comemos más. Ese más criollo todavía. Más de tu colección que no quieres verme. Sí, juguete de casa. Pero hoy te voy a decir de valor si quieres ofenderme. Si quieres amor tendrás. Si quieres a ver, tengo un audio. A ver, escucha. Escucha. Hola, ¿cómo estás? Nosotros todo bien. Yo me llamo Renga. Renga. A mí me dijeron que se rompió tu camioneta. Por eso no aparecía por acá. A mí me dijeron que se rompió tu camioneta. No sé a dónde. Así me dijeron. No, le dijeron mal. Pero no eran ni las Joaquín ni nada. Las Joaquín ni apareció por acá. No, entonces no se rompió hasta ahora, todavía no, y ojalá que no. No, yo tampoco no. Escucha. Hola, no sé si te mandé o no la anterior, o se fue vacío porque corrió y ha sido mi dedo. No, está picada. Estamos tomando mate, Sí, está. Escucha. mi mano por eso. Estaba refaloso. Mate de vino toro, dice. Estaba refaloso acá el dedo. A mí me dijeron que se rompió tu camioneta. Yo dije, venga, pobre infeliz,
con la Mira, camioneta rota. ahí está que te va a decir bien también, por lo menos anga pobre, infeliz. ¿Sí? Lo que hace así el trago, oye. Anda la pobre. Un tema para toda la gente de Yaguarí. Che, escuchame, Sotelo. Para Ramonita, Viste para... que está todo bien más allá del trago que está tomando Nelía, ¿viste? Sí. Vos te estás para jodiendo por el Juan, santo Escuchá. inocente, pues, ¿viste? Eduardo, para Paulina. ¿Escuchá? Para Huelcho. Huelcho se ha pichado para Eugenio. Elizabeth, Víctor y Laira. Y ¿Eh? la familia Ávalo y Muñoz. Batalla. Para todo lo que me conocen ahí en Chaguarí. ¿A cambio de qué? Despertar y Escuchá. tu cuerpo cada más. Sí, decime, Tony. ¿Qué te iba a decir yo, hijo de los A pesar del trago, no sé qué es lo que estábamos ahí Nada, sacando. pues viste, porque viste que, o sea el trago que está tomando doña Lidia. Sí. También es parte porque, o sea, el día de la inocencia, pues, viste. Caiga, pues usted está en... No, pues encima, Nico, encima Linda dijo, no sé si se fue el audio o no, ahí está Claro, que viste, escucha. No, y otra cosa, viste, me dijeron que se rompió la camioneta y yo dije, anga, pobre, infeliz. No, es cínico. usted Miranda, está sabiendo lo que le le pasó voy a a ella. mandar plata para que arregle. ¿Usted está sabiendo lo que le pasó a ella, don Sotelo, no? ¿Eh? ¿Usted está sabiendo lo que le pasó a ella? Sí, que se le cayó el portón arriba. Sí, sí. Se le cayó la reja arriba. Se le cayó una reja casi. Ah. No Bueno. podía salir, y venga, pobre mujer abajo, ¿viste? Y bueno, pero por lo menos malanga que ella es flaquita porque no le alcanzó ni a apretar y sí que tampoco la reja porque... ¿viste No, que- sí la apretó, sí. ¿La apretó? Sí, le pegó una apretada. Pero está renga, está. Que Creo se recupere, anga, pobre. Ni un nene Lucas que le apretó en la vida como le apretó el portón. ¿Qué tal te hacía Lucas? Le llega a caer arriba en la panza ahí llega así. Que soy. Varios tajos en el cuero. Que no quieres verme. Pero ¿Cómo que hoy te voy a decir, Vaya a acostarse. Escucha, escuchate audio, escuchate A ver, a audio, ver. escucha. Don Becker. Juan Federico Cuéquer. Por ahí más, hermano, por ahí más. ¿Por qué hablas así? La llave, papá, la ¿Por qué hablas llave. así? Cuatro 4:40 de la tarde salí de Coronel Bransen y... Mira, La payesuda quiere, la payesuda. mira, ansia de ilusión. Al amigo Mario Fontana Estamos de tierra, estamos allá de fiesta. y Julio Medina. Y un abrazo para hoy para tu Mario. Antes a Guau. año compañía del 2024. Hasta mañana, Nico. Vamos, joven 2024, mañana me cherolata. Oh, gentecito. Ahí tengo otro audio, escuche. La inocencia te valga, pavo de mierda. Ahí tenía, Anda tomando remedio. Repetir el audio, por favor, repetir. Les repito. Escuche, con atención. Escuche. La inocencia te valga, pavo de mierda. Pavo de mierda. Ya requecho, además ya. Para el amigo Sonido Norte, Ramoncito Acuña de allá de Macachín, La Pampa, que está escuchando el programa. Un saludo grande, viejo, querido. Feliz año nuevo. Que la pase lindo, hermano. Que termine el 2024 en unión a tu familia, con prosperidad, con salud, con felicidad. Y que el 2025 sea mucho mejor para todos. Son los deseos de acá del programa Por los Caminos del Chamamé y del amigo Toñito Duarte, que les habla. Por supuesto. La Pachegua subirando. Feliz año nuevo, tantos días tiene el próximo año como oportunidades para cumplir
tus objetivos. Te deseamos lo mejor. Es el deseo de consignataria San Jorge. Del amigo Piti Cornaló. Eso. Gracias por confiar por los caminos del chamamé. ¡Eso! A Taller Adonai Repuesto Ro, muchas felicidades. Que sea un año mejor, próspero, de felicidad, de trabajo, de salud. Para todos ellos son los deseos de por los caminos del chamamé. Chameo para mi comadre Daya, para Héctor, para Luisito y para Roberto Che. Exactamente. ¿Sabe cómo le dicen a Luisito? ¿Cómo le pusieron ¿Cómo? ahora? ¿Cómo? ¿Quieres saber? Dímelo. Chorizo reventado. ¿Por qué? Buena la carne, pero no le sirve la tripa. Cuando llegué al mundo Feliz año nuevo. Cuando un año termina se enciende 365 oportunidades para cambiar, renovarse para seguir creciendo. Sí. Son los deseos Supermercado El Turco 2 en Martín Fierro 885 Curuzuco, Tía Corriente. Señor. Escucha. Mi vida. Metales Curuzú del amigo Edgar Fernández. Le desea una feliz fiesta, feliz año nuevo y que sea un año mejor, lleno de felicidad, prosperidad, de trabajo para toda su clientela. Son los deseos de Metales Curuzú y del amigo Edgar Fernández. Que jamás te falle un sueño por cumplir, un proyecto de realizar. Feliz 2025 son los deseos de la gente de Albano Electrónica, Castillo 55, Curuzuco, Tía Corrientes. Sí, señor. Lubricentro, kilómetro 11. En el centenario argentino se le desea a todos sus clientelas una feliz fiesta, que sea un año mejor, un año de prosperidad, de trabajo y de salud para todos. Son los mejores deseos de Lubricentro, kilómetro 11, ubicado en el centenario argentino. Eso. Que el comienzo de este año te traiga mucha felicidad, amor y paz. Feliz año nuevo son los deseos de la gente de Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol, Curuzuco, Tía, que ya está habilitada las piletas espectaculares. ¡Ay, que ir a bañarse! ¡Ay, que bañarse! 2.000 pesos por la entradita. Vayamos ya a la Silvia para que se bañe también. Eso. Olvidaste. Chao, no entra más nadie. A doña Curutú le llamo. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Don Busto, te imaginario en Jorma, tío. Sí. Carpintería Charlie le desea a todos sus clientes, a sus amables clientes. Ya que la mirador, doña Mercedes. Este 2024 con prosperidad, con salud, con trabajo, y que este año 2025 sea mucho mejor, con trabajo, y gracias por la confianza. Esos son los deseos de Carpintería Charlie. Eso. A ver, otro saludito. Que este año encuentre felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Que lo encuentre, búscalo. Feliz año nuevo son los deseos de Transporte La Luz del amigo Miguel de Marco. Seguimos saludando, por supuesto. Transporte. El Carapé le desea a todos sus amables clienteles, a todas sus amistades, le desea un feliz año nuevo, que sea un año mejor, con trabajo, con prosperidad, con salud. Son los deseos de Transporte El Carapé. Eso. Los años vienen y van, pero este año deseo especialmente para ti una doble dosis de salud, felicidad y amor para rematar un montón de buena fortuna. Tiene un gran año por delante. Feliz año nuevo son los deseos de Peluquería David Curuzuco, Tía, Don Bosco 537. Sí, señor, Labrado el Caimán, más Caimán que Labrado, le saluda y le desea una feliz fiesta, un próspero año nuevo y un año con prosperidad, trabajo, pujanza. Son los deseos de Alambrado, el Caimán del amigo Alfredo Guevara. Felicidad en este año nuevo, le deseo que todos sus sueños puedan hacerse realidad. Feliz año nuevo y próspero. Son los deseos de Estancia Lombela Martín Perichón. Sí, señor, establecimiento Lombela, el amigo Martincito Perichón, che. Municipalidad de Cazadores Correntino le desea a toda su gente, a toda su municipio, a todas las localidades, por supuesto, le desea un feliz año nuevo, un año mejor, con pujanza, con prosperidad, y vamos para adelante. Todavía dice
la Municipalidad de Cazadores Correntino, bajo la dirección de Cachito Dante Romero. Si tienes un sueño por cumplido, tendrás una meta por alcanzar. Que el año nuevo tenga un multiplique tu capacidad para soñar. Son los deseos de Ecosonido, Iluminación y Agua y Soda Morales. Walter Casco, representante. El amigo Waltercito Casco, exactamente, sí señor. Despensa Disneylandia. El tuyo hacen que puta se me El parió. amigo Nene López Calvo le desea a toda su amable clientela un feliz año nuevo y que sea un año mejor de prosperidad, de bonanza. Acá me mandan por la confianza a todos sus clientes, les desea un feliz año nuevo. Son los deseos de Despensa Disneylandia del Nene López. Acá me están mandando, me mandan un mensajito acá, don Ramoncito Cáceres. Por favor, Tony, si puede decir al aire, a don Becker se le escaparon todos los caballos, si le puede avisar, gracias, dice. Juan Federico Becker. Se te escapó tu caballo, don Becker. Se le escapó todos los caballos. Comunicate, por favor, con don Ramoncito Cáceres, por ahí, che. Él está sabiendo dónde le dio. Anda en moto, este gaucho, pase por ahí. Dice... Hola, ¿cómo están? Saludos a mi negra Sotelo, ni dice acá donde Marco Chaque. Escucha. Le pica también no Matías. Che. Atención, No, Juan de Marco, che. Atención, Juan Federico Cuéquer, se le escapó el tordillo. No tiene más tordillo. No, la laguna. Se le escapó la caballada, che, Juan Federico. Comunicate con Ramosito Cáceres, don Juan Federico. Sí, señor, sí. Bueno, esto Escuchen. A ver. Está contento la Toña porque llegó su macho que la había abandonado, se fue por atrás de un porteño, la rubia. A la mierda. El juez celoso, gente de J. No, pues ser gente de sinvergüenza, así atorrante, porque, viste, él dice así porque, viste, ¿cómo es? Él tiene una envidia, viste, que nadie... Escucha, a ver. Bolero de sombrero, saludó las paisanadas. Viste que él ni cuando viene a hacer programas todos los días, viste. Esa. Pues nadie se quiere sentar con él porque, viste, que... Arriba ciudad. No le puede aguantar nadie, viste. A ver, los hermanos Valenzuela. A ver. El alazán Eso. por sorpresa se acomodó muy seguro. Pero el gateado que era duro no sabía de aflojada. Cerquita del Paraisal donde está la vieja escuela, los taloneó Valenzuela y Guasuncho fue primero. Y al revoleo de sombrero saludó las paisanadas. Tengo llamada al aire. Terminó ese duelo y aún se comenta mucho de mi gateado Guasuncho. Siempre llegó primero. ¿Cómo anda la paisanada? ¿Cómo anda ese programa? Pero muy bien, ¿con quién tengo el gusto de escuchar? Claro que sí. Con el tío Beto. Hola, tío Beto. ¿Cómo anda don Tony Duarte? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted, chamigo? WhatsAppeala, tú. Ahí está don Sotelo, le está escuchando, le está... ¿Qué tal, pariente? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, chamigo? Qué gruesa que tiene. Sí. Oh, tocaste, Nico. Nadie dijo nada. La pureza. Tío Beto, decime el saludo para quien, che, tampoco vamos a estar 10 horas acá. Saludito muy grande para don Ismael Monzón, mi papá está escuchando seriamente la radio ahí. Ismael. Nadie también dijo Sotelo ahí. Tuvo un gran accidente, fue allá en las barrancas del Miriñay, cuando le pateó en el caballo en el hombro y no se sabía qué pasó. ¿Para qué más, tío Beto? Saludito, che. Dijeron que estaba con el ponchillo de cerdo en una parte. Vos, tío Beto, sin vergüenza, no viniste en todo el año. No, todo el año no vino. Vos dijiste que Dani no viniste sin vergüenza, mía. Hoy es tu oportunidad de tener hasta las 9 todavía. Mentira. ¿En cualquier momento te vamos a visitar? Y bueno, pero en cualquier momento ya me tenés. Ya hace 3 años que me tenés diciendo eso. Para el año que viene trae tío Beto el chorizo y el queso. Marco nos va a visitar, hijo. Marco nos va a visitar, hijo. Bueno, sí, te vamos a visitar. Sí, vení cuando vos quieras, te vamos a conseguir laburo acá. WhatsAppeala, tu gente cuida. Che, Betito. Esta noche nos estamos viendo en el Rincón Criollo. Escuchame, dale. Che, escuchame, Betito. Vos querías música para tu programa, ahora para el 31 ya conseguiste. Si Dios quiere, vamos a estar ahí. Porque... tenemos un programa especial, así que queremos que la gente se divierta. Escuchame. Uno está haciendo el fuego ahí. Nosotros no vamos a ir, viste, pero nosotros, viste, que queremos que nos atienda bien, viste, queremos para tomar, para comer, viste, nosotros somos así, viste. Sí, no, eso no hay problema. El o sea, tema es que hay que llevar nomás.
¿Eh? Ah. Ay, que ya, bueno, ahí estamos complicados. Ahí con está voto. complicado, ahí está complicado. No me quemé. Lo que sí que tengo 2 cajas de pan dulce para conviarle. Ah, ahí está. Ahí ya listo, con él no ya vamos, está. vamos. Llamo el mate dulce Y ya está, ya. o un tancito, un juguito y preparamos. Tenemos una bailarina ahora también para el próximo video. A ver, ¿cómo? Ahí que tú con pan dulce y jugo. Sí. ¿Te imaginas con tobogán de piojo ahí nomás, tío? Ahí que. Estamos por disfrazar de Papá Noel al operador. No, ya el requecho es maya, Bien manchado el Papá Noel. Sí, tío Beto. Bueno, te mando un abrazo enorme para vos, Tony, para Gustavo, para toda tu hermosa audiencia de su gran programa ahí que sale por FM y AM. Sí, bueno, señor. Y que tengan un excelente año 2025 y que tengan mucha salud y mucho trabajo, obviamente que sigan los éxitos con el gran Corriente IT ahí, Gracias, tío Beto. Che, tío Beto, y saludale también para la mulita renga, también saludale para Oscar, para tu tito. Ahora ser burro. Yo me asusté, ya creí que te llegó atrás, gente. La mula es más grande. Gracias, tío Beto. Gracias por comunicarte, che. Dale, un abrazo. Millón de felicidades, che, para tío Beto también y todo su programa que tiene en FM Corriente, ¿no? Sí, pues FM Corriente tiene su programa. Sí, señor. Pasame la reina del monte para Ismael Monzón. La dueña del monte. La dueña del monte, que tuvo miedo una vez cuando anduvo por el monte, anduvo solo y casi le llegó la reina del monte. Sí, yo sé. La dueña del monte. No, y ahí le pateó, yo sé que andando en el monte, y ahí apareció lastimado el hombro. Abrazo, tío Beto. Ahí está, escucha, tío Beto. Ahí está, mirá, acá mirá. Póngale para tío Beto. Eso. Tu Mario. Ya le que hecho de maya, Voy a contar una historia que la escuché de mi padre. Un domingo por la tarde en la rueda del fogón. Es una historia olvidada de un viejo tropero que vaga por las picadas de los montes de esa región. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje. Vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje. Y mirando su ropaje, su nombre le preguntó. Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte. Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó. Tenés que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte. Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. A rienda suelta el hombre sin siquiera persignarse, salió de ese feo trance, en el monte se perdió. Y dicen que desde entonces se lo ve por las picadas, huyendo de la enlutada que aún anda buscándolo. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje. Vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, junto a un resto de coraje. Y mirando su ropaje, su nombre le preguntó. Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte. Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó. Tenés que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte. Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. La
Es la hora 19, 31 minutos. Temperatura 28 grados. Y la Humedad 80%. el tiempo en tu radio. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Horacio Rodríguez Egaña les desea a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones junto a sus familias y amigos, esperando que el 2025 nos encuentre trabajando juntos y en paz en esta profesión que tanto disfrutamos. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero
a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 9910. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:37 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 80%. Año nuevo, vida nueva, nuevos sueños y toda la esperanza. Un año mejor. Que sientes en tu corazón, ya vibra en tu alma. Escuchas en tu radio siempre una canción. Lleguen nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero año nuevo y que la celebración de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Son los deseos de la familia de AM970 y FM Guaraní para aquellos con los que hemos compartido todo el año buenos momentos. Los mejores deseos, felicidades para vos. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Ya abrió sus puertas en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzú, Cuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774-490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¡Sensacional! ¡Impresionante! Sábado 28 de diciembre. Yo te debo tanto. Despedimos el año a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llegan los Patuá Mercedeños, los Amigos de la Cumbia y la cumbia, Charlie y sus espontáneos, Grupo Terremoto. Hola, ¿qué tal, mi princesa? Y a pedido del público, vuelve toda la cumbia chaqueña a Rincón Criollo. Sí, el gran show en vivo de Gerardo y los Chaques. DJs y toda la animación de Lucas Cabral. Entradas, damas 4.000, caballeros 5.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agendalo este sábado 28 de diciembre. Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Si fuera mago del tiempo, tan solo un momento.
Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito. Y te aseguro, tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43 52 87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales, en autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Centro Empleado de Comercio, Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Ferreira Automotores, venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores, su confianza es nuestro compromiso. Por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. De 18 a 21 horas. Arisco es para la manea.
nada sabe de casamiento. Siempre suele escabullirse el famoso Cacho Barriento. Es audaz para las guainas, ni elige a cuál echarle el ojo. Y cuando puede el bolsa, se prende firme como abrojo. Adelante y para atrás. 47 minutitos a la hora 19 en Curuzú, Cuatiá. Cuando seguimos en este programa saludando a toda nuestra casa comercial, a todos nuestros amigos en este último programa de esta edición de Por los Caminos del Chamamé del año 2024. Y acá nosotros seguimos en vivo también saludando a todos los amigos que se van conectando. Buenas tardes, ¿cómo estás, amigazo? Vos por ahí, dice. Aquí escuchando el programa como siempre, pasamos un chamamé para saludar a mi suegro Agapito Araujo, Martina Miño, en especial a mi señora Mercedes Araujo y para todos los que me conocen. Un abrazo, amigo, para vos y para Sotelito, che, el amigo Leonardo de Monte, che. A ver. Hola, buenas tardes, me pasaría un lindo chamamé para el tío Núñez, saltando la cuneta. Para mi mamá Antoni, para mis dos hijos, Pamela, Milo, Ricardo. Feliz año nuevo. Para usted, un chamamé lo Matuá. Dice por acá. Siguen, por supuesto, saludando a la amiga Jessica. A ver, otro temita. A ver. Para los criollitos, che, para los criollitos el chamamé que están viniendo, llegué de Buenos Aires, ¿eh? ¿Ah, sí? Están viniendo, están por federación, los chicos están viniendo para Cazadores Correntinos para una fiesta, ¿eh? Exactamente. Están una fiesta, así que, ¿eh? Y esta noche no te olvides los Matuá mercedeños en pista. Rincón Criollo Jorge Muñoz, que se viene con otro gran bailantazo. Familia de Curuzú, Cuatiá y de toda la zona, quiero invitarlos para esta gran despedida del año. Eso. Sábado 28 de diciembre. Esta noche. Vamos todos a pista Rincón Criollo de la familia Muñoz. Allí estaremos en vivo, los Matuá mercedeños. No te lo pierdas, sábado 28 de diciembre. Te esperamos para brindar y despedir todos juntos este año. Nos vemos. Después de una hermosa farra, llegaba Tata. Calculé mal la distancia y con mi guitarra a cuestas, el paso me quedó corto cuando salté la cuneta. Saltó la cuneta y no te quedó nada. Para kiosco el árbitro en Paraje La Cautiva. Tenemos llamada al aire. Hola, buenas tardes. Hola Tony, buenas tardes a vos, Tabito, a toda la audiencia. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo está Jorgito Muñoz, amigo? ¿Cómo está vos? Espectacular, Jorgito. Todo bien. Hoy te va a atender Sotelo, ¿oíste? ¿Cómo está, Jorgito, amigo? Qué placer saludarte, hermano. Diego, Tabito, encantadísimo. Todo bien, hermano, todo bien. Acá tranquilo haciendo el programa de este sábado, porque el sábado pasado no pude estar, chamigo. Pero te dejé mi representante, te dejé para que trabaje en el campo de Doma, ahí en el campo de la prueba de tambores, en el campo gaucho, como siempre le decimos, así que quedó el representante a trabajar ahí, nosotros mientras andamos por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Jorgito, amigo? Todo bien, Tabito, todo bien, hermano. Me alegro. ¿Cómo está preparado para esta noche? Pero a full, la verdad que una expectativa enorme. Yo creo que es muy lindo baile para esta despedida de año, si Dios quiere. Sí, señor. Así que, pero voy a agradecer primero a la gente que estuvieron el día 21, el 24, de paso, bien ligerito, ¿sí? Sí, como que no, tiene... Gente, pero sí, señor. A toda la gente que estuvo en la destreza criolla ese día, a los participantes, gente que vinieron de distintos lugares. Sí. Y bueno, muy linda fiesta, así que muy contento con todo, y la gente que trabajaron, espectacular. Ajá. Todo ahí en el campo de la destreza. De 10, ni una queja de nada, 100 puntos. Qué lindo. Y los premios se llevaron unos 400.000 pesos, sí, señor. más un trofeo cada uno de cada ganador de cada categoría. Así que fueron muy conformes toda la gente, que eso es lo más importante. Sí, y bueno, el apoyo del público también, porque fue una tarde, no linda la tarde, muy fea fue la tarde, pero gracias a Dios la gente entre todo apoya. Así que gracias a todos, la familia, los amigos. Sí. Y el baile fue también éxito total con la llegada del súper de Vito Flores. La verdad que fue espectacular. Como siempre. Así que solo me queda agradecer a todos los que nos apoyan siempre, la gente de distintos lugares, Solari, Mercedes, sí. Había gente de Paracuña, gente de Sauce, así Montecasero. De nada. La gente de Montecasero. Mucha gente, así que agradecer a todos, el hermoso público que se da cita
sábado tras sábado, así gracias a todos. Qué lindo, Jorgito, qué lindo, porque cerrando este 2024, gracias a Dios, con salud, con pujanza, con felicidad y siempre trabajando, un año más para para la agenda de Rincón Criollo, que ya va pisando ya casi a los 40 años, Jorgito, Exactamente, Jorgito. Bueno, también vamos a comentar a los amigos que todavía no han llegado, tienen pista amplia, ahora se rentaron el patio, está todo con piso, hasta la otra cantina, o sea que tienen para pasear y bailar, así que no hay problema, ahora el público que venían pidiendo, Jorgito, ganar la pista, ya le agrandamos el patio, obviamente todo piso. Ah, ya se completó con piso todo el... Está espectacular. Todo completo. Qué lindo. Completo, así que espectacular, a la gente le gusta mucho. O sea que para la comunidad, la gente siempre pensando en el público, en la gente que nos acompaña, pensando en ellos. Sí, señor. Así que esta noche eso tiene que explotar, si quiere, con todos esos grupos que tenemos esta noche, los chaques, los Matuá mercedeños, y más los grupos locales, terremotos. Hay 5 grupos para bailar toda la noche. Sí, señor. Está muy accesible como siempre, 4.000 las damas, 5 los caballeros, hasta las 0 horas. Hasta las 0 horas. Hasta las 0 horas. Todos invitados con Vigati como siempre. O sea que buena seguridad, vigilancia privada, completito para que la gente venga, se diviertan tranquilo. Como siempre. Yo veo cada vez más gente del centro, gente de distintos sectores, de todos los lugares y gente de otro lado. Así que por eso nos ponemos muy contentos y siempre nos felicitan por lo que estamos haciendo, trabajando. Totalmente. Así que eso nos orgullece tanto Gustavito y Tony. Jorgito, te consulto, los chicos estos de los amigos de la cumbia, ¿de dónde son más o menos? De Mercedes. Ah, de Mercedes son. De Mercedes son chicos. Qué lindo, porque a lo que estamos hablando, como siempre, te preocupás por el público, para la comodidad, y ahí le estás demostrando con hecho, como siempre, le estás demostrando que siempre te preocupás por el público, cada reclamo que te hacen, tu gente, la que confían en usted, hoy por hoy tienen el piso completo para bailar y zapatear cómodamente. Qué lindo. Completo, el piso completo, Sotadito, me costó un suspiro, la verdad que nos salió más que un hijo loco, pero bueno, se hizo, gracias a Dios. Se sabe. Esfuerzo, porque yo sabés lo que sale hacer sí, señor. ¿Sabés lo que sale el metro cuadrado de piso de cemento? Hoy sabés lo que sale. Y grandísimo, quedó grande, tremenda, quedó la pista. Y esos son grandes. Muy lindo, che. Así que ahí está la invitación para todos los amigos de los distintos parajes, distintas ciudades. Amigos de Tierras Coloradas, de la Cuarta Loma, todos esos amigos que nos visitan, que por ahí no nos acuerda. Y siempre por ahí me encuentran, Jorgito, nos vamos a Uruguay a visitar, siempre andamos, y yo no, a veces no me he enterado. Así que gracias a los amigos, familia que vienen de otro lado, a la gente de Chávez, a la gente de Pedro Río, tantos amigos que nos acompañan siempre. Mucha gente que lo voy a encontrar y me lo dice, si no te Ulises del centro, Jorgito, hacer tu baile muy lindo, que estuve con nosotros por el centro. Así que gracias a Dios seguimos trabajando, vamos a ir mejorando muchas cosas, cada vez mejor la comunidad, las luces ahí afuera, para que estén tranquila la gente, la iluminación, la que está cuidando los vehículos, las motos, así que eso para que le dé tranquilidad al público. Claro, el totalmente. Día 24, por ejemplo, trajimos 10 policías para que estén tranquilos la gente que viene a pasar bien, a divertirse con su familia, con amigos, ¿sabes? De Buenos Aires. Yo quiero que estén tranquilos, entonces yo pedí más policía. Claro. Y teníamos mucha seguridad para que estén tranquilos todo el público. Gracias a Dios, así salió de 10 todo. Y hoy sale mucha plata, la seguridad, sale mucha plata, la muchacha de la fuerza para cuidar una fiesta sale mucha plata, así que ahí te das cuenta que la preocupación de tuyo, que la gente esté en cuidado, estén bien, con 10 personal de la fuerza, así que muy lindo, Jorgito, muy lindo. Así es. Felicitaciones. Nosotros queremos, yo lo que quiero es estar tranquilo, que termine la fiesta, que vengan las policías. Acordarme, Jorgito, de 10 tu baile, todo tranquilo, eso es lo que yo quiero escuchar siempre. Señor. Y bueno, por ahí que sacamos muchachos estaba tomado, lo sacamos fuera, que se vaya, que se refresque. Yo siempre le digo, cuando está tomado y lo sacan afuera, y cuando se recupera el muchacho, dejen que entre, le digo yo, ¿viste? Que se diviertan, pero sin molestar a la gente, porque digo siempre. Sí, señor. Yo siempre cuido a la gente, ¿viste? Uno trata de hacer todo lo posible. A veces uno se pasan un traguito y a veces te salía afuera y ya a lo mejor refrescaba un poco,
Exactamente, una lavada de cara y se pone de dieta. Chujay. Jorgito, las felicitaciones de parte nuestra. Nosotros también queremos felicitarte de parte del programa, de parte de acá mi compañerito el Toño, de parte del programa. Gracias por confiar en nuestro programa que está trabajando ya hace mucho tiempo también. Una empresa más que apuntala en nuestro programa. También queremos desearte los mejores augurios, los mejores deseos de un feliz año nuevo, que sea un año mejor y que siempre con mucho laburo, con mucha felicidad para todo, de parte nuestra, de parte del programa, de parte de la Casa de Guaraní. Te deseamos lo mejor también, por supuesto, y que siga por mucho más, amigo. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que están en la sintonía. Yo soy agradecido en la vida, la verdad que para nosotros este año fue muy positivo, así que agradecer a todo el público que nos acompaña siempre, y siempre trabajando tranquilo, sin hacer mucho barullo. Nosotros vamos trabajando lentamente, sí, señor. Y se va notando de a poquito, sí. Pero gracias a Dios, yo pido siempre, como digo yo, lo importante está la salud, el trabajo, y para mí está todo. Sí, Más no se puede pedir. Sí, así señor. que, Sotelito, bueno, te comento que está todo preparado para esta noche, ya preparadito para el 31, y el 4 de enero explota Pista Rincón, 40 años, si Dios quiere, y se vienen los festejos de los cumpleaños de diciembre y enero, y muchos compañeros que van a venir a festejar sus cumpleaños en ese día, sí. O sea que va a ser una fiesta impresionante. Hablando de cumpleaños, yo un amigo Mario, ese amigazo, es el cuñado de amigo Tongi Solís. Ajá. Este muchacho Barbeta, este amigazo está en Cruzada de Buenos Aires. Sí. Su señora, así que le mando un gran saludito. Un chamamecero de ley. Si no me equivoco, también es locutor de una radio, no sé si es en Plata, por dónde, sí, mi amigo. Una provincia de Buenos Aires. Está en Cruzada, y bueno, me dijo que se me había cansado, me voy a visitar esta noche. Y si no, el 4, contá conmigo que el 4 voy a explotar Rincón. El cumpleaños del amigo, el 4 de enero, si Dios quiere, la Virgen. Así que muchos festejos, muchos regalos. Va a haber regalos de dinero efectivo de 100 pesos, una torta gigante para compartir con la gente, muchos regalos. El 4 de enero que nos venimos con todo, y los mejores grupos de la zona y de Buenos Aires están en Rincón Criollo. Va a ser una fiesta impresionante para el 4 de enero. Qué lindo, chamigo, qué lindo. Así que, Jorgito, nuevamente los deseo de parte nuestra, y que sigan los éxitos, así como siempre, trabajando positivamente como siempre. Así que le esperan a la gente esta noche, la gente que le gusta a los Matuá mercedeños y todos los grupos que van a pasar nuevamente por ese escenario esta noche. Pita Rincón Criollo como siempre, explotando la noche. Feliz año para todos, que tengan un mejor año, como siempre decimos. Siempre pedimos un poquito más, así que siempre cuando sea mejor es lindo. Así gracias. Que felicidades para todos los amigos, que tengan un buen año, y diversión acelerada es Pista Rincón Criollo. Sí, señor. ¿Sabe quién le mandó? Chicos, buen año para todos. ¿Sabe quién le mandó saludos desde La Plata, provincia de Buenos Aires? El amigo Ángel Franco de Lombaé Paché le mandó muchos saludos. Mi amigazo querido. Mucha felicidad. Qué excelente amigo, che. Muchas felicidades. Tadito. Abrazo. Siempre estamos en contacto, este amigazo, che. Sí. Abrazo, Jorgito, sí, abrazo. Saludos para toda la familia. Abrazo, hermano, gracias. Muchas felicidades. Abrazo. Puerto Monte Casero. Lo que se dice caballos. Vamos entonces al avance de Centro Ecuestre Anguirú. Supe andar en más de uno ¿Qué dice? Por estos campos de Dios. Nunca los tuve de a dos, un poco por no repartir cariño. Muy buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Último sábado del mes de diciembre del año 2024. Aprovecho entonces la oportunidad para desearles que tengan un feliz inicio de año 2025, con todas las fuerzas y todas las esperanzas para dar inicio a este nuevo año. Hoy nuevamente charlando de caballos, si bien comentamos el sábado pasado sobre los conceptos relacionados al adiestramiento, hoy vamos a hablar un poco entre las distinciones
entre los roles, motivaciones y liderazgo, que son conceptos clave para comprender, ¿no es cierto?, cómo se organizan y viven los caballos en sociedad. De esto deriva lo que podemos nosotros como seres humanos aprender de ellos. Poner, ¿no es cierto?, el foco más en los roles, en las motivaciones, que generará un liderazgo genuino, creíble, flexible, inspirador para el resto, pero orientado a las necesidades e intereses del individuo automotivado y también de todo su grupo. Por eso creo que lo que más nos enseñan los caballos es a amarnos primero, definirnos, vernos, encontrar nuestras propias motivaciones y luego compartir y retroalimentarnos con la de los demás. Es cierto que la pregunta típica que surge ante un grupo de caballos, ante una manada, es ¿quién es el líder? ¿Quién manda? ¿O quién domina? Y también es cierto que es una pregunta más pertinente al ser humano que al animal, ¿no es cierto?, dada la estructura social que nosotros mismos hemos aprendido a construir, a lo que se observa en realidad en la naturaleza. Primero, creo yo que debemos aprender a mirar sus relaciones sociales con ojos nuevos, no con una mirada demasiado rápido, sin observar, sin estudiarla. Y dejando la idea aprendida de macho alfa o yegua líder o yegua madrina para descubrir ese intrincado y sutil mundo de relaciones cooperativas que existe en un grupo estable de caballos, en un grupo, en una manada. Luego podremos, ¿no es cierto?, nosotros aprender a definir, a reconocer nuestra presencia como seres autónomos e independientes, capaces de hacernos cargo de nuestra propia vida para entonces construir una sociedad basada en el respeto mutuo y la cooperación. Conceptos estos que existen notablemente en la manada. Me parece a mí algo mucho más valioso para aprender de los caballos que esta mirada de liderazgo y de dominación. Sin saber esto y sin querer, uno se aleja un poco de este concepto de liderazgo con los caballos para hablar un poco más de motivación o de inspiración. Un líder, para mí, ¿no es cierto?, quien es capaz de inspirar a otro con su propia motivación. Hacer que el otro despierte la suya, la propia, que es el verdadero y único motor personal que dura y se retroalimenta. No podía distinguir un claro líder entre los caballos más allá de características y temperamentos distintos. A veces se ven algunos comportamientos que motivan al resto y otros que no, independientemente de quién los genera. Al empezar a trabajar con los caballos y las personas en el sentido más profundo del liderazgo, el autoliderazgo y esta capacidad de despertar la propia motivación y la guía interna que debe presumir o existir en nuestra propia personalidad. Motivar a un caballo y lograr despertar su curiosidad, su cooperación, no es tarea fácil. Si yo personalmente no estoy verdaderamente motivado y no sé mirar las necesidades y la forma de sentir del otro. Ahí está, creo yo, el verdadero secreto, el verdadero tesoro para aprender junto con ellos y de ellos. Debemos recordar que en el mundo salvaje un grupo de caballos es ante todo una familia donde las relaciones e interacciones entre sus miembros son cruciales. No es una base militar donde los mecanismos de control, jerarquía y liderazgo definen esas relaciones. Es en cambio un ambiente social que involucra una alta dosis de curiosidad, empatía, dinámicas sociales, comportamientos y el deseo primordial de mantener la calma en un contexto propicio para el aprendizaje donde cada individuo
puede elaborar sus propias dinámicas sin encontrar ninguna actividad defensiva del resto. Es imposible entender la vida del caballo si no tratamos de entender la cooperación que existe entre ellos y que casi todos sus comportamientos sociales son afiliativos y cooperativos y solo muestran competencia en situaciones aisladas de su dinámica social. Aprender a reconocer y considerar estas habilidades sociocognitivas para el trabajo de sanación y aprendizaje con caballos se convierte en una necesidad. Crea el espacio para mejor expresión, inspiración y nuevas miradas a nivel interno y, por supuesto, a nivel externo, y hacer una mejor mirada, una mirada más profunda, más intensa hacia nuestros amigos los caballos. Les deseo que terminen muy bien el año y los esperamos como siempre en el Centro Ecuestre Anguirú, con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Buen fin de semana. Si alguno te puso precio por dar valor a las cosas, noble caballo argentino, nadie sabe cuánto vales. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. 8 minutitos de la hora 20, ya que seguimos en este programa radial por los caminos del chamamé, cuando escuchábamos la gente de Centro Ecuestre Anguirú. El tema de hoy que nos trataba el amigo Daniel Torres era la otra mirada hacia los caballos en su rol social. Cuando también tenemos mensaje por acá. Hola, buenas tardes, señor Sotelo, y quiero saludar para mi familia, amiga y al señor Tomás Torres, familia, para la compañera Alejandra Pereira, Rosa de Paraje La Paloma. Ya no escuché nada yo. Estás jodido, ¿eh? Ahora ya empieza a disfrutar por otro lado. Estoy empezando a pensar que te falta. ¡Qué horror! ¡Qué gente con sinvergüenza, che! Para Jessica. ¿Jessica Busto, ¿El apellido? ¿Qué apellido tiene? Ah, Jessica Miranda, che, que mañana está de cumpleaños. ¿Cuánto cumple? ¿Cuántos añitos? ¿27 añitos? 27. ¿O 72? Que no se sabe, pues. Claro. La mamacita por ahí te escribe mi alrededor. 27 años, che, para Silvia Augusto, que mañana cumple años. Y le hace el asado, le hace Doña Curutú. Doña Curutú. Su papacito Doña Curutú, ¿eh? Olvídate, papá. Eso. Así que Silvia Augusto, mañana que lo cumpla muy feliz, querida. Que lo pasen unión a toda tu familia. Es una nena. Un saludo para mamá Pichi Medina, que está escuchando, dice el programa espectacular. Doña Nati, che, saludo grande para ella. Para el paisano Elio Riquelme, que está escuchando de la Patagonia Argentina. Le mandamos un saludo grande, che. Bien ahí, bien ahí. Un saludo para mi hermano, che, para el Paisa, que está en la Plata, provincia de Buenos Aires. Che, estuvo de asador toda la tarde, todo el mediodía, estaban de festejo con los compañeros. Así que desde acá, hermano, te saludamos desde Radio Guaraní, los estudios LT25 de la City Cruzucuateña, por los caminos del chamamé. Te saludamos a vos, de parte mía, de parte del Toñito Duarte y el Marco Babot y el operador. Eso. Escucha la música de Rubén Rodríguez, vamos. Dice por acá, todo este éxito se lo debemos a ustedes, queridos clientes, pues al depositar su confianza le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Son los deseos de Batería San Ramón, de Ramón Medina. El Monchito. Me levanté. Eso. No sé lo que me pasa. Escucha. Ya estoy en pedo otra vez.
Mucha más hamburguesa comió. Cristo y cura el colesterol. Otra botella, cuando más tinto mejor. Qué huesito, gente viejo, ¿eh? Haya sido. ¿No, llamadito? Hola. Hola, 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 hola. Va, no, ya está diciendo eso y está al aire, che, amigo, ¿cómo te cagaste? Que la inocencia te valga. Esta mañana, sí. Che, encontró para ver que los caballos, che. Le hicieron encender la camioneta a un que gastó como 25 litros de nata. Sí, encima le sacó cortecita, vete. ¿Qué va? Su morcien ahí. Estaba preocupado por cada caballo y el otro desgraciado. ¿Viste? Que la inocencia le valga a un beque. Que va. Che. Ese no está bien, de parte de Monchito Cáceres que haga eso, Qué porquería que es, ¿no? Sí, qué tipo de mierda desagradable que es, boludo. ¿Cómo hace eso, Monchito, che? Tata. Ya Daniel Carvajal dice acá, seguir a tu pebe, estos Resto Bar, dice por las redes sociales. Ahí pueden participar al sorteo. Nunca decís voy a regalar algo. Él quiere, ¿viste? Te puedes regalar 2 kilos de chorizo de carpincho con jabalí, es lo que hace. Ponele, ¿viste? Pero nunca ¿viste? Voy a regalar algo, sino que vamos, participamos, tratar de quitarle algo, ¿viste? Se instala en tu bolsillo el chico, ¿viste? Como... Che, ¿qué tal si sorteamos la camioneta gris esa con la V8 que tiene encima? ¿Qué va a querer llata la porquería? Me fui a comprar unas cosas ahí en Dalva, estaba llorando Tony, no, que no sé cuándo va a venir, me abandonó, que esto es... Le manda mensaje al operador, ¿viste? Se te ríe, ¿viste? Se te ríe, Pero él tiene la envidia, ¿viste? Ay. Y ahora cuando esté de vacaciones venía a sentarme con él en la calle, vamos a hablar de política. Qué maldad que tiene, hermano. Vamos a hablar de política de Estado, de la situación de Cruzú Cuatiá. Mujer. Del balance 2024, 2025. Del pasto de la radio, del Mujer, perro. yo quiero estar con vos. Vamos a hablar de cómo pasamos la fiesta. ¿Viste? Muchos temas a tratar. A ver, ¿cómo el tema de Rubén Víctor? Mujer. Quisiera estar contigo. ¿Te imaginas después de 3 hamburguesas más o menos? Es que me siento solo. Sí. Quiero estar con vos. No. Con 3 hamburguesas encima me... Encima, hamburguesa doble gratinada, che. No. Saludos también para los chicos del Progreso Hamburguesería. Por acá, para Tiaguito Roca. ¿Sabes cuándo te empieza a alargar la gratinación? Escucha. Mi corazón. Algo que lastima. Mirá las promos que tiene la hamburguesería Progreso. Encima Santito Curimá parece que le llamó al 101. No va a decir que ya está yendo esposado por el caño de la... Claro. Un saludo grande. Para completar ese, no te tienes mucha paciencia y te enseguida nomás ya te... Claro, ahí te empieza a preguntar 2 cosas y ya te quiere... Y ya como se aceleran. Ya, sí, pues ya. Que ya están incapacitados, ¿viste? Los chicos, ¿viste? Hola, amigo Duarte, ¿me puede pasar un tema de corriente y te dice para la estancia El Chacaré, dice Chacarí? Entre Ríos le estamos escuchando, dice por acá. Ya vamos. La gente de El Chacareche, también, a ver. Ahí está. Hola, buenas tardes, donde Tierras Coloradas, dice. Eso. Corriente, Para la gente, Lavadero y Comería Belgrano de Hermanos Gómez. Isidoro Gómez. Y el Estú también es Gauchito, che. Patrocinador, che. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés a Corriente y te saludando en vivo. Al amigo Mario Fontana.
Atención, pido señores. Mira. Atención a Yeruré. Para la Zulmita Rodríguez, para Santo Corimal, Marola. No sé cómo le están llegando a Santo. Bájale un chamamelito. Dale, listo. Para la estancia Chacareche. Para la gente de San Víctor, amigo Taborda, che. Vamos, gente de San Víctor, Entre Ríos. Para José Miño también. Chaque. Tenía una matadura de la cría. Eso. Y se hizo presente en Marola. Magolio, haciendo pedidos. ¿Por qué no te vas un poquito a la... Y eso dice. Atención, pido señores. Atención a Yeruré. Ellos te conta pendiente. Añemo novia, roguaré. Arecopa, eche noviacita. O para ver, voy para Angueco. Bajo esa nube, un solo tanto hueleco. Tenía mi camisita de salir a pasear. Le falta un lado puño y un pedazo de costilla. Tenía mi sombrerito, ñemo que te zapalloro, güey. Hoy te lloro viento norte, cero baje, oye, Lo churuné. Tenía mi caballito que se llamaba Marola. Tenía una matadura y era helada hasta la cola. Mira. Venga, bueno. Eso. Espectacular. Eso. Vamos arriba. Vamos Para la arriba. gente de San Víctor, provincia de Entre Ríos. Para el amigo Mauricio de Tierra Colorada, che. Vamos, Tierra Colorada. Esta noche se vienen todos al Rincón Criollo con la llegada de la Matubá Mercedeño. Eso. Para todo el equipo de trabajo, la amiga Vanessa. Para que los zapateos Mingo Insaurralde, che. Para el amigo Dante, gracias por confiar en Corriente IT. ¡Anda a laburar! Para, Casimierra. ¡Anda a laburar! Para el amigo Juanca, que está de guardia en Estancia San Francisco. ¡Bueno, va! Se va a tomar solo esta noche. 8 botellas de tinto. Guau. Y él solito lo chupó. Para el señor Zárate y la agrupación Flor de Espinillo. Para la amiga Claudia Gaba Barra, para su esposo. Para Isabelita. Para Emilia Rodríguez. Estelita Puchete y el Eduardo Núñez también. Ah. La integrante de la Flor del Espinillo. También. Flor de Espinillo. Flor de Espinillo. ¿Flor de Espinillo o Flor del Espinillo? Flor del Espinillo. Flor de Espinillo, si no me equivoco. ¿Escucha? Eso. Para la gente de Estancia, la Elisa, che, para Juanchi López. Para el amigo Raúl, también los chicos, che. Llega al baile de Don Alberto con su prenda dominguera. Luciendo su bota nueva. Marcha y después la verá. Arriba sobre su frente. Un paño negro quebrado. Y el ayuno extendido. Mira. Y a ver qué dice más. Chaque, Luisito. Chaque, chorizo malatado. Chaque, solito rentado. Claro que sí. Para todas las guainas celosas. Guarda, Luisito, guarda con repuesto rojo. Chorizo rentado. Chorizo malatado. Tengo mi guaina que es muy celosa y me amenaza con Sergio Cardoso. Me dice, ojo, no me traiciones porque te engaño con Huguito Mesa. Ojo por ojo, guapa. Ella me aplica. Loco, se pudre todo. No, que se vaya hasta la mierda. Por la duda no he prevenido, le tengo miedo a ese Huguito Mesa. Para doña Graciela Gómez. Para su esposo, don Jimeno Nomar. Para Mauri, para... Ojo por ojo. ¿Cómo te llama la otra buena? Erika Jiménez. Le tengo miedo a esos gatos bravos. Pues lo dejamos y solo a tu carne.
Chaque, Daniel Quiró. El Galpón, Ramos Generales. Antes a la fin de año, Chaque los gatos, los gatos. Guarda, Joaquín. Hugo Mesa tiene más chaza de chola que de gata. Soy guayna que muy celosa y me amenaza con el muy bolsa. Me dice, ojo, no me buenas tardes, los amigos. traiciones, De Estancia Lago Escondido, Leonero, feliz año nuevo. Un abrazo, soy Daniel González. Para la familia Gonzalo Arce, el barrio Centenario Argentino, che. La gente de Lago Escondido, Estancia Lago che. Escondido, che. Provincia de Leonero. Sí, señor. Para el Abelito Silvero también. Allá el Río Negro no es que está como el de anteojo este que dijo que tiene los dólares por cantidad. Ah, el Petroca. El Petroca. Pues mal, el Petroca. Ahora está de paseo Petroca por Buenos Aires anda. Sí. Sin nadie más aquí en el sur, ya viste que. Pero. Oh, atata. Oh, lloró una vieja, lloró todito también ahí. Es que me siento solo. Pero seguí solo nomás. Eso. Andate con Petroca. Dale, morocha, dale, Andalo, morocha. Ay, gracias. No te me quedes. Dale, guada. Vamos. Guada, dice. Quiero estar con vos. Pero no, con usted no quiero. Usted estará escuchando, che. No, creo. Ya veo, no está esperando de afuera con un garrote. Es verdad. Garrote. Salí nomás tiene una hermosa lanceada, nomás por tu lomo ahí. Después, fíjate mi lomo, parece que me pegó. Nos sacude una hermosa Cantamos para el amor. Otra vueltita. Por bocas interesadas y decir por allí que Corriente nunca tuvo su música guaraní. Eso. Oh, que tu saco Cosa tan miserable no destino, hijo de la iguana. Estaban entiendo. Para Pochito. En el para que comentan que vos me andas traicionando. Con José Ireneo te le está traicionando. Que ya no me quieres más. Para que salga a bailar don Roque Lugo, su señora. ¡Vamos, Roquecito nomás! Doña Margarita Ayala. Para don Raúl Ayala. Para toda la familia Ayala. Para Carlos Ayala también. Para Mingo Ayala. Para don Sánchez también, de don Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. Señora Vanessa. Para la despensa de la general. No, la exagerada. La exagerada, perdón, disculpe. Oh, guainita ingrata. Mira. Chaque. Que por el segundo acordeón me dejaste. Ándala, tu filtro. ¿Y cómo dice? Eso. En el para que comentan que vos me andas. Estamos de fiesta, che, por los caminos del chamamé. Encima te anda burlando que ya no. El último programa del año. Sí, pues. Para Antonio Pelo Lacio, no me tienes que decir. El Antonio cara muy grasa. Antoñito Aguirre. Cabeza de escobadura. Sí. Antonio Aguirre, chamigo, felicidades. Para vos, también para el otro cara de zapato consigo. Para Capi. Otro saludo más. Para Silvita Augusto, esta cara de zapato que está cargando. Eso. Alegrando la bailanta. Para la gente de Paraque Sarandí, para la familia Panoso, para Santiago, para su señora también. Saludo grande para ellos. Para los amigos también de Estancia Las Caldunas. Vamos, Estancia Las Caldunas.
Para los que están acá, los choripanes. Para doña Teresa López también allá en Curuzú Paso. Para doña Esther Jiménez, nadie, doña Esther Jiménez. Para Carlito Acevedo y Conjunto Nueva Esperanza, che. Bueno, Carlito Acevedo. Vamos, la gente de Paso Ledesma, vamos. No aflojarse. Tengo llamada al aire, a ver. Señor. Se cortó Juliancito. No tienen crédito. Para la gente de Ñatiú, che, vamos a saludarle Para el paisano también Aníbal Zarza, La Cruz, che. Para el paisano Melivio Castro, che, que nos está escuchando en el paraje Ñatiú. Saludos grande para él, che. Vamos a Melivio Castro, carajo. Un saludo a toda la gente del paraje Ñatiú, che. De acá, por los caminos del Chamamé. Los mejores deseos. ¡Feliz Año Nuevo! Para la gente de Estancia San Justo, el Chabolí también. Mirá. Y así seguimos. A distancia de los pueblos se ve un hombre valeroso. Para todos los ladrilleros, che. Con su cuerpo sudoroso. La gente del Sarandí alrededores. Capital del ladrillo. Para la Alejandra Pereira, vamos Ale. Saludos para ella. Para su hermana, para todos, che, para el tropillero de la marca Corazón, el propietario. Y viene el barbero. Miguel Pereira, Vamos a la familia Pereira, che. Escucha, el ladrillero dice. No le importa el duro invierno ni tarea de sol a sol. El soldado del trabajo, orgullo de mi nación. El que le ponga soda o hielo lo revienta. Será para ese puesto le hacemos el corcho. Yendo en mi sangre, Nacer pisadero, y yo mirando aquella casona y no tengo ni un gancho para decirme aquí me Un saludo de parte de Alejandra Pereira para Santito Curimá. Mentira, no le saludó. No, mentira. Deja que sea enojada más. Ahí viene el barbero, abasteciendo al cortador. Cada tanto trago el día. La música de Corriente y de... Sí, señor. Cerrando este 2024, este programa, che, puro chamamé. Por supuesto, che. Y así seguimos en vivo. Es más lindo tu programa. Gracias, loco, gracias. Oh, che, tiempo yo en bicicleta, ruta. Lindo si no se corta, dijo Pedro Fernández. Chau, adiós. Ay. A ver, dice por acá. Hola, ¿cómo está? Me pasa un tema de lo mató a Mercedeño, mi corazón es tuyo. Soy Tati del barrio El Progreso, dice. Mi corazón es tuyo. Para Tati, sí, para Mingola también, para Mingo Zamudio que está escuchando el programa también, para doña Rosa también y para... Tengo un audio. Sí. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo le va, señora? Buenas noches, Tony. ¿Cómo está, doña Antonia? Para desearle una feliz fiesta. Que la pasen bien. Sí. Y que comiencen bien el nuevo año. A ver si un poco menos habla ese loro que tiene a su lado. Va. Porque más habla y no tocan la música. La música. Música también, que hablan también, pero más hablan que parecen unos loros barranqueros. Bueno, doña Antonia. Quiero pedirle un buen tema. ¿Qué tema puede ser, doña Antonia? La papa. Quiero la papa. Ajá. Para que se cuajeringote en el audio de ella ahí. Acá por el tía vieja nunca mandó audio, pues usted. Estamos de fiesta, esto es clima de fiesta, esto por los caminos del Chamamé. Estamos de fiesta, podemos Esto es un programa autóctono, A ver, vamos a preguntar al patrón a ver si podemos pasar aunque sean 20 minutos más. No creo. ¡Patrón! Las nueces a Marco no me pela más, o sea. Que aguante, con la gran puta. Así no la chata tiene más. Dale, Marquito, ¿cómo te queremos? Te queremos. Me parece que otro
programa de Tony Sotelo vamos a comenzar 1:30 más tarde porque está... No. Estamos bien y ahí nos quiere... Para mañana tiene un lechón, dice Daniel Carabajal. Mirá, che. No puede ser no es lechón, puede ser ni cualquier otra cosa. Es robado, no va a comprar pronto él si está más seco. Además este está todo apestado, pues está todo amarillo, mira. Sí, pues ya le entró la chiquinosis ya. Tengo tu imagen. Viejo de macha, Siento la tibieza de tu boca. Vuelvo a ver en lo bello de tus ojos el brillo de las noches. Escuchame, metele si una hora hasta la 22. No, yo no puedo, che. ¿Qué dijo? Metele si una hora hasta la 22. Dice, no, yo no puedo, che. Media hora más. Ustedes métele, yo no puedo. Media hora más, pues, usted. No, yo no, usted lo puede. 20 minutos más. Si no me van a echar, ¿dónde me tengo que ir? 10 minutos más. 5 minutos más. 2 minutos más. ¿Le va a pagar el aguinaldo, Marco? 1 minuto más. Olvídate. No quiere nada. Bueno, vamos ahí nomás entonces. Vaya, ya le van a encontrar cagando sin papel a los... Sí, se conocemos, ¿no? Ella, pero tampoco le queremos decir algo, si no, ellos sabemos que es robado. Claro, ¿viste? A pelarse, ¿viste? Acá dice bien claro el pelador, todos los minutos que se pase, eso va por cuenta por los caminos del chamamé. Uy, no. ¿Qué tal está la...? Y si pueden el aguinaldo también, ¿viste? ¿El fondo que tiene? Por piso el fondo. El fondo está ahí. Por piso. Estamos viendo. Y han hecho mierda. Los sábados Ajá. a mí me dan sin asco. Claro, o sea, no es que te demos sin asco, sino que nosotros somos realistas y te decimos la verdad. Por eso que los otros programas se enojan con nosotros, ¿viste? Claro, sí hay programas que se enojan con nosotros, sí. Escuchá, al cabo están bajando lindo chamamé. Qué boludo, mano. Caragüey rastrillo, ay. ¿Qué tipo de agradable? Sí, pues, ¿Por qué no se van a enjabonar en la cabeza de él mal el pelo? Mal. El pelo de él parece la bruja, eso de los negocios, está allá. ¿Cómo te va a decir la bruja y está mirando como una... Tenía un amigo ¿Escucha? que se hacía el calavera. Daba con cualquiera que aceptaba la propuesta. A pelarse, che. Era el comentario del no me pueblo gustó y ese, los che. amigos. Porque a cada tanto cambiaba de nido. Porque a cada tanto cambiaba de nido. Acá pregunta Juan Federico Cuécar, me dice si mañana vamos a hacer un programa especial. No. Cara de zapato. Mañana yo me voy de pesca si Dios quiere en la federación. Tienes que pagar. Yo podría pescar con miñoca. La que tanto amaba le vino a engañar. La que tanto tenemos que hacer una pesca. ¿Qué pasó? ¡Ay, amor! Le vino a engañar. ¿Qué pasó ahí? Dentro agua la canoa. Antonio Aguirre. Ahora el chango se molesta. Antonio Aguirre. Dentro agua la canoa. Hola, Tony, pasar un tema para la parcería del puesto JM para Lucho Medina y señor Zárate. Mujer. Anda corriendo la disco, dice. Atata. Mujer. Quisiera Saludos estar contigo. para el Dieguito Riquelme, che. Un saludo para el gringo Antonio Taibo de los mensajeros del Chamamé. Un saludo grande, un abrazo para él, para su señora, para todos los muchachos, los Para integrantes. mí que le andaba también comiendo hamburguesas. Para el Franco Araujo. Capaz estaban comiendo hamburguesas, ¿o no? Para mí que sí, también. Otro hamburguesero ten. Otro chapichá comía chatarra. Pero nada, amigo, está jubilado en las Malvinas, te cobra como 2 millones de pesos por mes, anda comiendo hamburguesas. No, mentira, che, no lo he visto, che, porque estoy hablando al peo, che, por la inocencia. ¿viste? Ay, ya está hablando al peo, ya usted, Sí. usted está poniendo... Era un desipe y guapa. Ñongatuken de machetas y más juende. Cuando entonces te bailaban al estilo y más. Che, pasamos toda la casa comercial nosotros. Saco del olvido, conservando vivo estilo, para que en Characa no... Estamos de fiesta, estamos de fiesta. Escuche Silvia cuando hace así. Esta mañana tu fósforo. Saludos, mandarle al tordillo, digo. Para la familia Barriento, che. Saludos para Antonio Torres también, che. Y para mi pariente, che, para ahí
¿Cómo es? El marido de Basilia. Eso, para doña Tina Leiva, don Chacalo también. Ah, sí, la Tina que se operó. ¿Anda bien? Anda bien de más, anda bien de más. Anoche andaba trabajando en una hamburguesería por ahí. También, todito se dedicó para la hamburguesa ahora. Un Era saludo, un Chema. desipe y guapa. En Ñongatuquen de Macheta. Nosotros tenemos que hacer, vio que, o sea, vamos a tratar de ¿cómo es? De hacer un carro hamburguesero, ¿vio, don Sotelo? Mi doña Silvia parece que se también reventó las calchas. Chau, chau, adiós. Reventó el violín. ¡Esa! Doña Teresa no nos llamó doña Teresa hoy, che. Pues. A ver, ahí está, escuche, tengo un audio. A ver. Escucha. Parece que vos no andás custodia de ellos. Ahí está. De custodia ni está hablando de Antonio Taibo, Chaque. Deja hablar. Tan Vinieron a celebrar un gato en tu cumpleaños acá en casa y ahora le están cuereando al pobre ahí. Así que deja hablar ya. Qué borracho que es, ¿no? Qué la parió. Ah, escucha. ¡Cuida! Eso. Es una nena. Los amigos bailando demasiado. A pelearse. A ver. Vamos, Dedicado especialmente para Moncho Cáceres. Mira. ¿Qué cosa? Zapucay para Moncho Cáceres. Parece que es la gaucha mala, parece que. Mira. ¿Qué cosa? Ahí va. Para la gente de escapes, Alari, Marianito Alari y toda su gente trabajando. Si se te jodió el escape, si no te anda tu silenciador, anda Marianito Alari. Escuchá, ponele. Que te encuentras, che. Sí, ponele que yo soy la gaucha mala, no va a decir. ¿Viste? Ahí te va, Mira, y yo le digo acá a doña Carancho Negro acá. ¿Qué cosa? ¿Cómo es? Al pedo te andás quebrando. No, justo, no, le estaba para hacer, ¿Cuál? el pedo eternamente pensarás en mí, le estaba para hacer porque yo escuché una gaucha mala pues. que estaba haciendo, ¿vio? Claro. Evalde, ¿cómo eternamente pensarás en mí? No hubiese dejado que te quiera tanto, Claro. Si no pensaba darme casi. No. ¿No así? Así no es, che. ¿No así? Creo que no, che. Usted, para mí que usted le está quejando. Así pues nada. ¡Ey, que la yegua! ¿Qué cosa? Uy, qué mal. Che, la gaucha mala, güey, que momento pasó un grupo aparte del otro carachento, el marido, el otro mendigo. No entiende nada. Viste que eso un tiempito nomás, pues. El otro infeliz en cualquier momento le está por poner cancaña a la guitarra al otro chavichacarapeta. ¿Qué producciones? Boludo. Pobre, no ha amanecido. Ya, Enriquecho en Para marcha. Antonio Aguirre, che, que está escuchando el programa. ¿Tu Mario? Vamos, Antonio Aguirre, cara de zapato escocido. Muchas felicidades para todos, che, que cumplan un feliz año nuevo. Que sea un año mejor para todos, che. Solo deseo por los caminos del chamán. ¡Y qué deseo que le estamos dando! Obviamente. Que claro que sí. Mira. Con otro amigo Beto, ¿no? Colega músico. Siempre vivió perseguido el gaucho Florencio Chávez. Oculto en los males sale por matar a otro varón. Ligero para el facón, Florencio tuvo más suerte. En cada puntazo marcaba una sentencia de muerte. No se sabe, dijo Chávez, a quién le puede tocar. Y le tocó a la Silvita la puñalada y ella tuvo que disparar.
Era un desipe y guapa. Ya. Ñonga tú, que te mata. Este le pidió, dice que Rubén, parece que le pidió la gaucha mal este verso. ¿No? A ver, Escucha a ver. cómo le digo A ver, escucha. Y bueno, para que se abone le puedes decir este verso que dice: Escucha. valió la pena esperar por tanta felicidad. Si tan solo con mirarnos la pasión crece más y más. Amarnos es nuestra dicha. Ay. Cariño y sinceridad. Te amo, mi amor, te amo. Mi sueño hecho realidad. O si no, este otro que dice: te he causado tanto daño y siempre me perdonaste. ¿Chaque? Los besos que me brindaste a fuego se me grabó. Todo el mundo se enteró. Y al que le encuentro le digo Sí. que si te casas conmigo voy a vivir para vos. Después pagar tu combustible. A ella no le gusta el chamamé. No le gusta Ya. el chamamé. Escucha. Bueno, entonces, le puedo decir mira. ¿Qué Pero le- enojate, si te va a enojar, carachenta, anda, pégate un baño. Chao, hasta mañana. Y el Encima no pagó, combustible lo pagó. no pagó ni el combustible. El otro seco parecía Néstor Luque, está en el otro caliente, no te Daniel La Palma, no me te deciste. Sí, pues, no vaya a pensar tanto. Y con lo que te digo, no te vaya a enojar. Ajá. Te vas a cansar de esperar hasta el año 2030. Este no se va a parar. Así ahora sí. Está complicado, che. Un saludo para el tropillero Cristian Jacobo, Tropilla de la Amistad, de San Víctor Entre Ríos, Raulito. Vamos a la tropilla San Víctor Entre Ríos, vamos, vamos, vamos. Zapateaditos. Che, para Carlito Grossi, che, que andaba pidiendo por ahí para participar. Otro tan que quiere comer hamburguesa. Están todos locos con el tema de la hamburguesa. ¿Qué tal le está pasando? Ahí está hamburguesería el Progreso. Progreso, pues. Mirá, yo te cuento unas promociones que tiene hamburguesería El Progreso. Sí, vamos con la hamburguesería Mirá, Progreso, che. Era un desipe y guapa. Mirá, fíjate, una hamburguesa especial más una hamburguesa especial. Sí. Una común más una especial. Sí. 5.000 pesos. Sí. O sea que te llevas 2 hamburguesas. Rubén Rodríguez, escuche. Por acá otro. Promo, burgers con cheddar, o sea, con queso sería esto, ¿viste? Ajá. 2 hamburguesas con doble queso cheddar, Ajá. 6.500 pesos. O sea, doble queso tiene, digamos que. O sea, de los dos lados tiene queso. Sí. Dice, lomito más hamburguesa, un sándwich lomito más 2 burger especial. Sí. 10.000 pesos, o sea, un regalo. 10.000 pesos. Lomito más hamburguesa, un Sí. sándwich lomito más un burger especial, 7.500 pesos. También. Sí. Dice otra promoción más que tiene hamburguesería Progreso. Hamburguesas, 3 hamburguesas especiales a tan solo 8.000 pesos. Sí. Y también 2 burgers común más 2 burgers especiales, Sí. 10.000 pesos. Todas estas promociones tienen hamburguesería Progreso. Puedes comunicarte a través del 3774-547145 o bien nosotros te pasamos el contacto. Espectacular hamburguesa, así que don Rubén Víctor Rodríguez, don Carlos Grossi, dejen de pedir por ahí, por favor, y pidan hamburguesería El Progreso, las mejores. Ñonga de la tú, que ciudad. te machetas y más huende. ¡Eso! Y por Chima Rubén Rodrigo, bebé. Olvídate. Tenemos la nueva carta también, por supuesto, pebete común, especial, doble, triple, tortuga. Sí. Sándwich de lomito completo, sándwich de milanesa completo. Y poder también seguirla en el a la @ El Progreso 2022 a través de Instagram. 54 71 45 comidas para retirar, para llevar. Sí. Ahí está la gente de hamburguesería El Progreso. Diago trabajando espectacular. Vamos, Tiaguito Roja, vamos, Tiaguito. Que sea una feliz fiesta, una feliz Navidad, ya pasó ya. Sí, feliz año nuevo, y que sea un año mejor para vos, para toda tu clientela. Gracias por la confianza, también de ser un puntal de este programa por los caminos del chamamé. Seamos los mejor chamigos y que siga laburando por muchos. Y este año que sea un año pujante, un año con ¿cómo se dice? Un año que venga con toda la ley, Recalculando, con che. toda la suerte, che, Por supuesto. Un año positivo, ahí está. Que sea un año exactamente positivo, ¡Vamos, Manao! ¡Eso! Te comento también algunas de las promociones que tiene Albano Electrónica. Sí. Disponible en iPhone también, ventiladores, Sí. lavarropa 170.000, secarropa 192.000. También tenemos TV Box y H a 80.000 pesos. Usted ya tenés que comprar el de pelota y ya tenés los canales. Sí. También tenemos Samsung Galaxy
a 390.000 pesos, de 25 5 GB. También tenemos lo que es el Redmi Poco C75 a 340.000 pesos. Split 6.000 calorías, instalación más garantía, 1.410.000 pesos. ¿Cuál? Un Split. 1.410.000. Intervente, la instalación, garantía, toda la historia tiene. Tengo algo más barato también por acá. Sí. Algo de 710.000. Split Carrier con kit de instalación más un año de garantía. Eso está más barato. Eso está 710.000. Y tengo un Split también de 3.000 frigorías con kit más instalación. Sí. Garantía un año, 680.000 pesos. Muy bien. Bicicleta, de todo un poquito, termo, Stanley, de todo un poco mío esos termos así como tiene usted. ¿Lo Stanley? Sí, también tiene toda la gente al Albano Electrónica Castillo. 555 atendiendo ahí por Marcelo, atendido por María, atendido por Daniela. La gente del Albano Electrónica. Transporte El Carapé también le desea un próspero año nuevo, un año mejor para toda su clientela. Y el año que viene vamos a hacer una promoción de un viaje y se le regala un huevo de ñandú. Claro. La gente, bueno, acá sí, me reclaman el freezer Hay para que la poner radio. un poco más de huevo. Me reclaman el freezer para la radio. El tema es que si mañana pasado, ¿qué hago yo? ¿Me echan de la radio y tengo que ir al freezer o qué? ¿Cómo? Acá me quieren la gente, ¿viste? La gente de otro programa, ¿viste? Sí, sí. ¿Cuándo el freezer para la radio? Me dice, ¿viste? ¿El freezer para la radio? Claro, y ya veo que me terminan echando para mí, ¿viste? No. Ya mi freezer a pedazo. ¿Viste? Y bueno, pero capaz le traemos mi freezer todo podrido ese que tengo. Ese la vamos a traer. Yo tengo hasta uno allá. El del árbitro, ese, el cuerno, Matías. Hay otro chiquitito ahí dentro. Ahí tenés uno. Vamos a arreglarnos más y listo. ¿Cuántas hamburguesas caen en ese freezer ahí? ¿Y unas cuántas caen? Para tener, digo yo, los fines de semana para no ir en los carritos. Ya está la morandá, ¿no? Vamos. Vaya un chorito. Igual me sirve. Qué lindo programa, estamos de fiesta, che, estamos de fiesta, el último programa del 2024 por los caminos del Chamamé Camino a los cuarto año, che. Tengo una heladera para vender en la radio Guaraní, che. ¿Tiene una heladera? Sí, la heladera sí te le antes. Sí, pero esa no anda mal, es que usted está queriendo vender. No, tengo una heladera así, pues. Ah, ¿tiene? El freezer no, el freezer anda. No, pero bueno, usted está queriendo vender la heladera de su suegra. Y el día antes sí. Y yo guara otro. Dijo, ya compré, que puta no ya compró. Va, eso pronto tengo mi sueldo, llegó el jubilado. Olvídate. Si no lo veía un Juan Buto, che. No, veía a Carancho baleado. Acá, pregúntele a Carabajal por la despedida de año, dicen por acá. A la mierda, che, esto es un mensaje. No, ya no hay más despedida de año. No, esto es... A ver. A ver, podemos hacer el lunes. Pregúntele a Carabajal por la despedida de año, ¿qué pasó? Arrugó, dice, no. Ya, no puedo verme más. No lea eso al aire, no lea. Esto me manda Gustavo Cardoso, que no sé quién carajo es, ¿viste? No. ¿Viste? No. Hermano, no muestre por las cámaras ahí donde está la bizcacha, eso. Ya, viejo, como soltero no hay problema si es para enfriar y este ya no calienta más, ya. Estamos sin despedida del año porque a Sotelo y a Tony se le escaparon los corderos. Yo tengo uno, señor, pero ya le dije, ya tengo uno. Es que ya que le traiga la chancha, el cordero, el ternero, la leña, para que estamos de que se trae más leña porque nos liaron todas. ¿Ya no hay más? Ya no hay más casi ya. Mira, la mejor llena. ¿Pero alcanza para hacer unas tiritas de carne o no? Sí, va a alcanzar, sí. Va a alcanzar, sí. El tema que, viste, que José Estilo yo casi toda la leña. Sí, José Estilo, sí. ¿Y cuándo? ¿El lunes cuánto es? Y el lunes 28, 29. ¿Lunes 28? No, 30, ¿tú? ¿Lunes 30? 30. Y bueno, capaz que el lunes comemos un asado, ¿no? Ya tiene que ser el lunes ya. No nos consiguió el freezer, necesitamos un freezer para enfriar toda la bebida. ¿Comemos el lunes? Y el lunes tiene que ser, pues ya. ¿El lunes? ¿Comemos? El lunes, pero no sé, no está, pues está en el gerente de Oaxaca, la radio de... ¿No está, pues está? No está, pues está en el campo y no sé. Bueno, que diga, que no... Chau, adiós. Bueno, ¿qué vamos a hacer, don Carabajal? Diga usted, al aire. Sí, a ver, o mañana. Ya le están poco meje y guatapuchajumba. Ya le están poco meje. ¿Viste qué tipo de ubicado es ese? No, ahí tiene que decirle, vaya a acostarse. Claro, ¿viste? No está trabajando, a laburar torrante.
¿Qué decís? A ver, Marco Famotti. Hay que acostarse. ¿Comemos mañana? ¿O hacemos una aceite mañana o lunes? Despedida de año. Claro, el lunes tiene que ser. ¿El lunes? Sí, el lunes tiene que ser, porque si no, chau. Sí, el lunes. El lunes tiene que ser ya, porque el lunes tiene que ser, ¿no? El lunes tiene que ser. Es verdad. Yo les llevo mi chorizo. Compramos unos pedazos de carne y... Ah, le vamos a comprar, sí. Adiós. Sí. No, estamos por juntar pronto con... No, pues si me iba a recordar ni con mucho más y... Paqueta estancia la blanqueada, paqueta Martín Perichón. Ahí está. Martín Perichón, por favor, el lunes, una media red de cordero. Sí. Juan Aníbal Anciar, por favor, una media red de cordero para el lunes, por favor. Vamos a hacer la despedida de año. ¿Tu Mario? Nosotros ponemos vale. La leña, parece que hay ahora. Sí, la leña hay. Ahí. Sí, la leña hay, banda. Ahí está. No, leña tenemos para empezar. Y el patrón, Carabajal, que traiga la bebida. Vale, pues. Sí, la bebida tiene que traer todo. El pan. El pan también. Sí. Sí, pues. Sí, pues tiene que traer. Si no tiene, vamos a sacar la rueda de la camioneta. No, y aparte que cada uno tiene que tener su bebida, no hay caso que. Con limones. Sí, como es. Cada cual su bebida. Ya le vamos a decir a Rubén Rodríguez que no vamos a tener porque para hamburguesa no va a haber. Ah, sí, eso sí, ya, Rubencho. Atención, Rubén Rodríguez. Atención, ¿cómo es? Franco Araujo. Atención, ¿quién más era que estaba? En San Miguel, ¿dónde es San Miguel, che? ¿Allá de Callaba o dónde? San Miguel Corriente. En San Miguel vamos a hacer, dice. ¿Dónde es San Miguel? Andás a ver. Vamos a hacer la bienvenida del año con la radio, dice. Muy bueno, pero San Miguel de Cayambeso, ¿sea anónimo o qué? No sé. Ya este ya nos tiró el tacho para el año que viene, ya. Ya nos tiró ya para el año que viene. Sí. No, hasta el lunes ya me dijo, ya no sé qué está para hacer. A mí que tenía que ser chorizo, qué sé yo, qué historia ahí. Como siempre, todo siempre... No, y él es un tipo que trabaja el día lunes, ya trabaja, ya ves. Claro, porque a pesar que le ve así con el zapato descosido, pues un tipo que trabaja. Ya le reloj. Escucha. ¡Wow! Barrio La Rana en lugar de Barranquera. Vamos a la base de Pita Rincón Criollo, sí. ¡No! No, está pagando. Martes 31 de diciembre, luego del brindis, recibimos el 2025 en Pista Rincón Criollo. Te presentamos 4 bandas en vivo, porque llega Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. No te vengas a decir que tú me quieres. Y Los Ángeles Cumbieros. ¡Vamos! El Matador y Salsa Mami. Yo no te merezco amor. Ultra Cumbia. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Tío Beto, con sumisiones de regalo durante la noche. Entradas, damas 4.000 pesos, caballeros 5.000, hasta la 1:30. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo, 31 de diciembre, luego del brindis, y la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Sensacional, impresionante. Sábado 28 de diciembre. Yo te debo tanto. Despedimos el año a lo grande en Pista Rincón Criollo. Y te presentamos 5 bandas en vivo. Llegan los Patuá Mercedeños. Los amigos de la cumbia. Y la cumbia. Charlie y sus espontáneos. Grupo Terremoto. Hola, ¿qué tal, mi princesa? Y a pedido del público, vuelve toda la cumbia chaqueña a Rincón Criollo. Sí, el gran show en vivo de Gerardo y los Chaques. DJs y toda la animación de Lucas Cabral. Entradas, damas 4.000, caballeros 5.000, hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agéndalo,
Veto. Este sábado 28 de diciembre, Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Si fuera mago del tiempo. Familia de Curuzú, Cuatiá y de toda la zona, quiero invitarlos para esta gran despedida del año. Sábado 28 de diciembre. Vamos todos a Pista Rincón Criollo de la familia Muñoz. Allí estaremos en vivo, los Matuá mercedeños. No te lo pierdas, sábado 28 de diciembre. Te esperamos para brindar y despedir todos juntos este año. ¡Nos vemos! Es triste mi historia que voy a contarle, pero de chiquito Los a chico capos me del chamamé criaba. girando en vivo cuando nos quedan 13 minutitos para llegar al final del programa. No chicos. estamos yendo. No estamos yendo. No estamos yendo, Toñito, no estamos yendo, ¿eh? Así que quedamos para el 15 de enero, entonces, la fiesta de la radio. 15 de enero. No, 15 de enero vamos a juntarnos. 15 de enero comemos el aceito. Sí, sí. De la despedida de año. O sea, Vamos a hacer el anuncio ya, porque nosotros vamos a anunciar y ya vamos a hacer nosotros. Pero más vale que sí. Próximo 13 de febrero, aniversario de Radio Guaraní. ¿Cuántos años, che, Radio Guaraní? Vamos a 55 años. ¿55 por ahí? 53. ¿53? 53 años de Radio Guaraní. Ahí sí vamos a tirar. La casa por la Casa ventana. Más o menos. Vamos a tratar de hacer un fin de semana el 13, así que vamos a tratar de hacer una fiesta el sábado por ahí, che. Sí. O si no vemos, si hacemos durante el fin de semana, capaz sábado, jueves 13 sería 15. ¿Qué tal si hacemos? 15 de febrero tendría que ser. 15 de febrero. No están los carnavales, ¿no? Creo que no. ¿No? O sí, creo que sí. Están los carnavales. Sí. Están los carnavales, porque si no podíamos hacer. Le anunciamos ya que para el cumpleaños de la radio hacemos una fiesta, un encuentro guaraní. ¿Qué Podría ser, sí. Puede ser. Claro, vamos que como dicen. Pero vamos a hacer algo para el 13 de febrero, Para el 13 de febrero, sí. O sea, para febrero vamos a hacer algo ya, para los 53 años de Radio Guaraní. Exactamente. Así que ya vamos a ir anunciando esto. Vamos a ver cómo nos organizamos nomás durante todo el mes de enero. Como siempre, día domingo. Y como siempre, el día domingo vamos a tratar de estar con nuestra gente, de estar con nuestros oyentes. Vamos a ir organizándonos ahí con la gente también del otro programa, con la gente de arriba de Ciudad, con la gerencia. Sí. Y por supuesto también para ir coordinando a ver qué vamos a hacer para el próximo febrero, que es los 53 años de esta maravillosa audiencia de esta AM970. 54 años. 54 años de vida. Al aire Radio Guaraní, así que vamos a organizándonos. Ya festejando sus 54 años, claro, un encuentro guaraní. Un encuentro guaraní, vamos a tratar de estar ahí con la gente y ya vamos a anunciar porque vamos a dar la data ya, así que ya vamos a ir consiguiendo eso también y vamos a... Por eso le estamos diciendo al aire, por eso le estamos diciendo al aire. Exactamente. El 13 de febrero, no sé qué día cae, que ya vamos a mirar, vamos a ver, y de ahí le hacemos un encuentro guaraní en los 54 años de vida, de existencia de esta, nuestra prestigiosa emisora Radio Guaraní. Hacemos un encuentro guaraní, una fiesta para festejar los 54 años, y de paso festejan toda la gente también de esta maravillosa audiencia. Ya vamos a ir arreglando con la gerencia de la radio, a ver cómo lo vamos a ir organizándonos. Por el tema del freezer, bueno, yo voy a tratar de... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién tenemos gusto? Estamos hablando de Colonia Alemana. De Colonia Alemana. Ajá, ¿zona Entre Ríos? Sí. Sí, señora. Y felicitaciones a los 50 años de la Radio Guaraní. 54. Para el próximo año. Bueno, si Dios quiere. Bueno, unas felicitaciones para todos los músicos y para toda la gente de Puruzú. Sí, señora. Desde la distancia. Gracias. Ojalá tenga la oportunidad de poder venir para el próximo febrero, señora. Bueno, vamos a estar por ahí si Dios quiere. Nos gustaría que sea partícipe de este evento que ya estamos dando al aire. Esto va a estar seguramente... va a ser un evento organizado por la gente de la radio. Sí, señor. Así que esperemos de contar con el apoyo de usted y con ustedes también. Bueno, cómo no.
Muchísimas gracias, que tengan mucho éxito en su radio también. Bueno, señora, estamos en contacto, así que durante estos días de transmisiones usted se puede ya ir comunicando, que le vamos a ir comentando. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Éxito, suerte. Listo, señora. Muchísimas gracias a usted. Feliz año nuevo. Ya se cortó el teléfono a la señora. Felicidades, muchas felicidades. Un próspero año nuevo para la señora también que se está comunicando. Colonia Alemana. Desde Colonia Alemana, provincia de Entre Ríos. Esta Colonia Alemana está entre Chajarí y Concordia. Así que un abrazo a la señora. También ya se están enterando de los 54 años que se viene el 13 de febrero del 2025. Se viene los 54 años de LT25 Radio Guaraní. Y cómo que no, 54 años de... Escúchame, Sotelito, disculpa. Sí. Voy a hacer antes que se nos termine el programa. Sí. A la señora de Colonia Alemana, bueno, me imagino le vamos a aportar la cerveza allá de Colonia Alemana, ¿viste? La cerveza artesanal ahí que para compartir, de que venga a ese lado. Pero claro que sí. Vamos a tratar de hacer una fiesta que sea maravillosa para empezar el año 2025 con todo. ¡Sí, señor! Que las expectativas sean buenas y arrancar el año positivamente. Exactamente, el cumpleaños, ¿cómo que no? El número 54 años de la radio LT25 Radio Guaraní, la 970 del dial. Exactamente, che. Se viene el encuentro guaraní con el cumpleaños número 54. Exactamente. ¡Nos estamos yendo! Nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, feliz año nuevo para todos. Que se les cumpla todos sus deseos. Son los mejores deseos de parte del programa, de parte de Marquito, de parte de la radio, de parte del Toño Duarte. Nos estamos yendo. Nos vamos, Marco. Nos estamos yendo. ¿Viste? Olvídate. ¡Andate! ¡Chao! Ah, no, es Rénico. ¿Cómo es? Ya tengo a Otoño, A pelarse. Che, ¿cómo es así? Así, no. Porque estamos en Nuevo Nivel, porque venimos, aquí estamos. Después de este otro hermoso programa y último del 2024, ¿cómo venimos? Nos vamos. Chau. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Gracias. Un abrazo a todos. 1.000.000 de felicidades y mucha hamburguesa para comer. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Descanso de cosechero, de gente vuestros suelos, de colonos y algodoneros. Yo quise verte presente, a vos y a toda tu linda gente que sabrán escuchar, y para vos en especial, vos un afecto sincero. La hora 21. 3 minutos.